Ok, bienvenidos a Magic Coffee Podcast. Hoy vamos a hablar de la muerte. Este es el programa piloto. Somos universitarios que hablan cosas. Con nosotros Eso está Francisco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Está Leo. Ya todo dispuesto para discutir, ¿no? Buenas tardes, y igual aquí todo dispuesto para compartir ideas. Como si fuera foro político, ¿no? Exacto. Y se olvida de los demás y se olvida de nosotros. Aquí está también Samir. Hola a todos, ¿cómo están? Aquí estamos para compartir muchas ideas entre drogadas y abstractas. Y aquí está nuestro gran amigo Pablo. Que creo que está muteado. Está muteado. Está muteado. Sí, está muteado. Ya. Bueno, pues este Ya es el... hablará. Es la voz de la razón. Acude cuando se lo necesite. Básicamente. Este es el Aparecerá, primer ya aparecerá. podcast. Entonces, yo creo que, como les decía también a los integrantes del Magic Coffee Podcast, cada uno de nosotros está versado muy bien en su área. Somos estudiantes de informática. La mayoría de nosotros ya pasan la mitad de la carrera, así que no vamos a hablar macanas, aunque sí a veces hablamos, nos vamos por otro lío. Pero sí sabemos bien de lo que estamos hablando y creo que por eso es necesario. Y yo dije, hey, es necesario que hagamos un podcast. Y enos aquí, en el Magic Coffee Podcast. Señores, hoy la muerte. ¿Cómo empezamos este lío, Samir? Podríamos empezar diciendo ¿qué podríamos pensar cada uno de nosotros sobre la muerte. O sea, Hay como un cada uno... día de- Exacto, o sea, ¿qué es lo que cada uno cree que es la muerte, tal vez? Me parece bien, me Exactamente. parece bien. Todos con Ya, calma. ¿quién? con turnos, Totalmente. turnos. ¿Quién quiere iniciar? Pues hacemos por lista. ¿Eh? O nos Sí, callamos sí, todos pero- como si fuera clase de Google Classroom. Clases virtuales, ahí, Por ¿quién favor, quiere sobrevivir Arturo. la muerte? Yo Está encendido. quiero primero. ¡Hola, policía! Se Bueno. los dije que iba a llegar. A nuestro amigo Pablo. Bienvenido, aquí- Pablo. Y aquí está Pablo. Él es nuestro quinto integrante en el Magic Coffee Podcast, Pablo. Exacto. O sea, ¿ya estamos en vivo? Sí. 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 Y le entra su pánico escénico. Y le entra pánico. Qué deprimente. Bueno, Sí, lo hubieran dicho. sí, hace Sí, rato. se le está diciendo a la policía en directo, así que véngale, Sí. ya, no, no. Sí, ¿qué se le va a hacer? Bomba. Ya pues, entonces, ¿Sí, ¿quién quiere iniciar con su idea de la muerte, chicos? Porque es un tema bien jodido. Ya, Y ustedes, inicio yo. metele, porque- Pancho. Porque es la idea más genérica de la vida, ¿no? Un fin inevitable. Ya. Esa vendría a ser la definición más básica, pero también creo que es la más concreta de qué es la muerte, básicamente, el fin de la vida. Pues sí, simplísticamente, ¿no? Sí. Claro. O sea, así para introductorio, eso yo digo y con eso me quedo. A la puta, eso Tal vez fue. hay que pensar eso ahora es qué conciso. representa la muerte para cada uno. Eso ya sería bien personal, ¿no? Sí. O sea, ya esta es una idea más general, pero algo más personal sería analizarlo. La muerte. Y mira, y justamente de repente para los que nos escuchen ahora o nos escuchen en el futuro, esto surge justamente por el suceso del Alto. Yo creo que a toda Bolivia. Mira, tengo un amigo en Japón, es japonés el tipo y todo, y me ha escrito por Line y me ha dicho, oye, Polo, ¿qué ha pasado? Y me ha mandado el video así, esto es de verdad, pasó en tu universidad. No le he hecho eso en otra universidad. Pero sí en la misma ciudad de La Paz y no todo digo, o sea, para que veas que la noticia ha ido por todo el mundo. Ha sido de esas noticias que se ha expandido literalmente a nivel global por la magnitud de lo que ha pasado y toda la cosa. Entonces, sí Terrible. era meritorio que hablemos sobre ello. Sí, Especialmente ahora que es un tema cercano. De hecho, me Absolutamente. sorprende el cómo se han roto esas fronteras de la información de temas tan, por así decirlo, que eran típicos de un país que, digamos, pasaba un accidente y solo se quedaba en el país. Y obviamente era una noticia súper fuerte en el país, pero que, pucha, justamente llegue hasta Japón y sea un tema muy sorprendente. Sí, Como viejo, duro. y en el mismo día, no una semana después, en el mismo día. Qué loco la globalización. No, claro. Exactamente.
Y a además todos. que en ese día también acompañó otro accidente en carretera, ¿no? Ah, sí, bueno, otro aquí. Y terrible, bien, igual 20 personas. Y es que la muerte nos alcanza a todos. Y yo digo, y yo, o sea, por lo menos a mí y creo que a todos, a toda Bolivia, nos ha hecho volver a discutir la muerte, volver a replantearse la muerte, de que saber de que no somos eternos. Tanto hoy que nos vamos a trabajar, tanto hoy que nos vamos al cole, tanto hoy que nos vamos a la U, no podemos volver. Mm, Y lo Muy primero, cierto, yo le noto al menos que la muerte, por ejemplo, como lo estamos viendo ahora, desde que empezó la pandemia, más bien yo diría que se ha vuelto más común. Al fin y al cabo, antes de ello no se mencionaba tanto. Creo que es como que esto que sucedió como la gota que rebalsó el vaso para empezar el debate, porque antes igual pasaba, pero era como más desapercibido en nuestra sociedad. sí, no, es que no había un video de alguien. Si alguien hubiera puesto un video de una persona muriendo con COVID así, que está con vida y en el mismo video termina muriendo, yo creo que hubiera sido igual de traumático. Y ahí viene la de cosa, ¿no? cierta manera igual se hubiera puesto viral, porque en general las cosas más impactantes se vuelven virales en este tiempo. Sí. Y mira, y con eso hay hartas cosas igual que discutir, porque uno es el morbo. Porque quieran, ¿no, chicos? ¿Cuántas veces ha repetido el mismo fragmento la televisión boliviana? Eso es cierto. Un Ha montón sido de un veces. fragmento muy spameado, la Sí, verdad. Y re- yo creo que más que por la información ya ha sido porque era algo que la gente quería ver más. O sea, porque al fin y al cabo, viendo el video no se iba a sacar mucho, ya se sabía lo que había pasado, cómo había Exacto. pasado, etcétera. Era más por mero gusto de la gente. Eso también cabe recalcar. Jodido, sí, demasiado era el morbo de la tele. Y. Entonces, en eso está el morbo, está el mercado, porque, bueno, sí, tengo que decir el mercado, porque los medios de comunicación se rigen bajo el mercado. Y un medio de comunicación que saca una noticia que obviamente le va a traer televidentes, pues lo saca, ¿no? Sea este la muerte, sea este estudiantes, o sea, no sé, la FIFA, el mundial. Yo creo que por eso ha sido que lo están poniendo todo el tiempo, todo el rato, todos los canales. Incluyendo nosotros ahorita, Mm. justamente a raíz de toda esta todo este tema o este acontecimiento se nos inspiró a terminar hablando de este tema. Sí, pero yo creo que nosotros no nos regimos por la ley del mercado. Yo les comentaba eso, ¿no? Incluso en los canales de YouTube, ¿no? Sí. No, tampoco me refería a que no, vamos a lucrar justamente con este tema. No, pero de cierta manera estamos empezando a hablar Van a justamente- pagar salirse. No, además que era un tema que ya había que Totalmente. tocarse, ¿no? En algún momento. Y es que es tabú, ¿o no, Yo creo que chicos? es una buena- Hablar de la muerte, yo creo que sí, es de esos temas que muchos tienden a querer evitar, digamos, pero sí llama la atención de todos. Por eso también es tan popular estos temas para este tipo de cosas o para los noticieros especialmente. Exacto, incluso en la familia. ¿A quién no le ha pasado que están en una comidita de sábado mediodía, domingo mediodía, no sé, y aquí esa razón sale la muerte, ¿no? Y o ya nuestra mamá, o ya nuestra abuela, o ya nuestra tía, o ya nuestro padre nos dice, ya a ver, no hables de eso. ¿O no? Sinceramente a mí nunca me ha pasado. De hecho, ¿En serio? algunas veces que he terminado hablando con familia sobre estos temas, llegué a desarrollar mucho, sin que me corten. Quizás porque no tengo una familia con muchos parientes muy mayores, o con muchos parientes con los que me vean. Bueno, también, ¿no? También Más bien, a tiene mí mucho. es algo que siempre se recalca, ¿no? A pesar de todo, como empecé un principio, es algo inevitable. Bueno, creo que se está cortando un poco, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que tenemos problemas técnicos con nuestro Sí. compañero para... Mientras Pancho, mientras estás arreglando tu audio, Pancho, porque se estaba cortando. Aquí miren, Hola, hola. un tal Mateo Rada Hola, hola. Simón. Mateo Rada Simón nos escribió, hola Andrew. ¿Quién lo conoce?
es mi primo. Ah, qué Hola. genial, qué genial. Hola. Ah, Hola, primo de Samir. Qué bien que puedo charlar contigo así ahora, a la distancia. Qué buena onda. A ver, pues, Bienvenido a escuchar Al nuestras podcast. divagaciones y cosas chidas. y Mateo, pues te es cuento que como- puedes participar también escribiendo ahí en el chat. Nosotros te vamos a leer al instante. Y tú solo ponlo y aquí resolvemos tus dudas. ¿Quieres decir algo? Métele. Todo con el... Aquí estamos debatiendo un poco sobre la muerte. Exacto. Y nos quedamos, chicos, en de que a veces, entonces veo que en cada familia tiene sus cosas, ¿no? Pero en la mía les cuento que era tabú. O sea, y era, más bien ahora ya no. Cuando era más niño, ¿no? Hablar de la muerte y no hables de eso. Y eso creo que es también lo que nos ha inducido a no pensar la muerte. Porque yo creo que es necesario justo pensar la muerte. Porque si no pensamos la muerte, pues pasan cosas de que hoy muere alguien y no sabemos cómo afrontarlo. ¿Les ha pasado no saber qué decir en un funeral? Quizás sí. De hecho, eso es muy de hecho bastante común. yo quisiera decir algo. Justamente en esta pandemia, yo veía como algunas personas estaban sufriendo mucho y todo eso por ciertos familiares que ya estaban muriendo y veía mucho la tristeza. Yo sinceramente no he perdido a nadie muy cercano en toda mi vida o quizás a alguien tan importante. Y lo que pasó fue que justamente un día fui a comer a un restaurante Ujú. y saqué una foto, pues. Estaba yendo a un restaurante de mucho tiempo que a mí me gusta mucho y lo publiqué en mi estado y una de mis amigas que conocí en una clase de japonés Ujú. justamente me escribe, me vas a mandar la dirección para que pueda ir. Y yo le digo, qué genial, te la voy a mandar y hablé un poquito con ella. Lo que pasó y lo que me enteré es que 3 días después había muerto por COVID y yo era de, No Puta. jodas. qué sorprendente, o sea, sorprendente en el sentido de que estaba hablando hace 3 días con esta persona y de pronto ya no está. Y ahora ya no está. Y no va a estar. Y no va a estar, exacto. Es jodido. Y ver por decirte que pongan en Facebook que lamentamos amigos que ya sabían de ese tema pongan, oye, te extrañaremos, y otros no creérselo porque es algo tan increíble o tan sorprendente que no te lo crees y te lo tomas como un chiste, porque muchas veces se hace esos chistes en Facebook Sí. y de pronto aparezca su mamá y ponga, no, es verdad y estamos muy tristes aquí. Wow, me chocó demasiado. Y ubicas que 3 días después se me dio por ver el Facebook de esa muchacha y justamente había puesto algo un día antes de morir y era un estado de una canción y yo era de wow, que la vida es súper inesperada. Y eso es lo jodido. Y en esto que estamos introduciendo el tema, yo creo que, ¿sabes qué? ¿Por qué nos ponemos así y nos sorprendemos tanto? Esta sorpresa que nos ha dado con tu historia, Samir, es porque no hablamos de la muerte. Por eso nos sorprendemos. Por eso lo vemos como un evento de que, wow, pero si la vi, si hablé con ella ayer, ¿no? Y eso, pero ahora ya no está. Yo creo que no hablar de la muerte nos pone en este ámbito de la sorpresa. ¿Que es mala? No creo, no es mala, sino nos ayuda a prepararnos. ¿Sabes qué? Martin Heidegger, este filósofo alemán, decía, la muerte es la manera de vivir vidas auténticas. Vivir una muerte, vivir nuestra propia muerte. Ser conscientes de la muerte. ¿Qué opinas, Leo? Bueno, como tú mismo dijiste, no es común hablar de la muerte. Yo no lo considero un tabú porque al menos yo en mi familia no tenemos problemas hablándola. Solo que tampoco es un tema que salga muy recurrente porque al menos según mi perspectiva no es muy normal estar pensando en la muerte en el sentido de que, bueno, básicamente uno trata de vivir más bien su vida y se concentra menos en eso y yo creo que es necesario hablar un poco de eso, aunque naturalmente tendemos a evitar esa conversación. Sí. ¿Y uno le evita por el miedo? ¿Por el tabú? Tal vez no por el miedo o el tabú, sino porque al fin y al cabo mientras estás en tu vida, en tu día a día, te quieres concentrar más en cómo vas a vivirlo que en cómo va a terminar. Y es natural eso, yo le noto al menos, pero
Y yo creo que es, no, o sea, como mismo yo dije, no, no es algo que evitamos, digamos, nosotros bajo la conciencia propia. Yo considero que es algo que más instintivamente evitamos. Sí, ¿no? Porque somos seres echados a la vida. Pero ¿qué opinas, Pablo? Ya, ahorita, ¿cómo estamos haciendo? ¿Cada uno va a dar una breve explicación o sea, ¿Qué opinas? Sí, solo vívelo, dilo que Pablo. opinas. Es la introducción al tema, ¿ves? Y justo, ¿no? Es una Como, justo introducción. como hablando de la muerte, solo vívelo, Pablo. Solo ¿Ustedes en da tu introducción? opinión. No, solo hazlo, solo di lo que opinas. Solo sigue el río, sí. Ya, a ver, bueno, así como algo breve, digamos, yo creo que podemos afrontar la muerte desde varias perspectivas. Yo creo que, a ver, ahorita se me ocurren unas 5 o 6 importantes, que a ver, serían justamente la muerte, Ujú. como tal, como tú mencionabas, Heidegger lo proponía que quieras que no es el fin de la vida y muchas veces es bueno aceptar la muerte para tener una vida más tranquila. También yo creo que podríamos ver una alternativa. ¿Qué pasaría si no existiera la muerte? ¿Qué pasaría, digamos, si fuéramos inmortales? Eso es Y jodido. bueno, Eso es jodido. supongo que después ya lo podemos, yo qué sé, afrontar con más, ¿cómo se llama? Con más profundidad, pero por ejemplo, yo creo que la inmortalidad puede ser incluso peor que, digamos, el hecho de que exista la muerte. Exacto, Podemos afrontar exacto. también la muerte desde la perspectiva del yo, porque obviamente, obviamente es algo raro, ¿verdad? Pensar el que un día tú vas a estar muerto. Bueno, esto principalmente porque cuando uno piensa en uno mismo, de aquí a un tiempo, por lo general el cerebro trata de predecir cómo se va a sentir y el cerebro simplemente no funciona bien cuando no puede predecir un momento en el cual simplemente no va a estar. Y bueno, también esto sería en la perspectiva del yo, ¿verdad? También podemos afrontarlo desde la perspectiva del otro. ¿Qué pasa cuando otro muere? ¿O qué pasaría cuando otro... ¿Qué sentiría otro cuando tú mueres, verdad? Mm. Que es obviamente otra perspectiva distinta, porque si bien tú, yo qué sé, lo más probable es que mueras y quizás no sientas nada, o quizás No. haya más allá, o cosas así, los que se quedan acá siempre van a sentir tu pérdida. También Exacto. podemos afrontar la muerte desde la perspectiva biológica, ya que y desde la perspectiva biológica muchas veces se cree que la muerte es como una obsolescencia programada, ¿verdad? Como muchas veces tenemos, yo que sé, en nuestros celulares, en nuestras computadoras, y a modo, entre Sí. comillas, de actualizarlo, se cree que la muerte está ahí, tiene ese sentido biológico. Sí, porque biológicamente Y también estamos podemos, condenados a la muerte. básicamente, que es justamente la muerte, lo cual ¿cómo se llama? Bueno, justamente la muerte como tal está en nuestros genes y es algo de lo cual no podemos escapar. Y bueno, por último tendríamos una sexta perspectiva que yo creo que es interesante, es la perspectiva artística. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente siempre vemos películas, leemos historias, jugamos juegos, un montón de cosas y siempre es interesante, ¿verdad? Cuando una de estas hace buen uso de la muerte, por ejemplo. Justamente hace tiempo con Leo, si no me equivoco, hablábamos de como en Game of Thrones, por ejemplo, me pareció una excelente decisión que muchas veces mataron, digamos, a esos personajes sin pena ni gloria. Y muchas veces a personajes principales, ¿verdad? Porque cuando muere un Exacto. personaje principal, se siente, ¿verdad? Esa falta. Alguien que estaba tan desarrollado y que de un momento a otro no esté, o sea, muy similar cuando muere alguien cercano a ti en la realidad, ¿verdad? Ujú. Bueno, yo creo que serían una vez más esos 6 puntos. Bueno, también podríamos afrontar también Alerta, parte de los spoiler. tipos de muerte, ¿verdad? Una muerte tranquila o una muerte tortuosa, una muerte natural o artificial, o una muerte rápida o muerte lenta. O sea, o si es que este interfiere con Antes de pasarse, Eso es muy antes de bueno. pasarnos a ese punto, justamente algo que estabas tocando era lo de el trascender a la muerte. No necesariamente como tú mismo, sino dejando un legado. El cómo alguien puede trascender en la muerte. Los, digamos, escritores que hace mucho tiempo escribieron algo, trascendieron con sus propias obras. Claro, Creo que eso eso, también digamos. va- Bueno. Exactamente. Bueno, sí, Claro, eso es sí, una justamente manera de... eso se vería un poco más en la perspectiva del otro, ¿verdad? O justamente en la perspectiva artística, por así decirlo. Esa Y, manera pues, artística bueno, que comentas me parece muy interesante. Sí, yo creo que es necesario igual sí, charlarlo, reflexionarlo. claro. ¿Qué- Y qué? también, por ejemplo, y bueno, un ejemplo más rápido, digamos, mencionaste, por ejemplo, que hasta cierto la muerte es un poco lo que también le da sentido a la vida, ¿verdad? Y esto me hace recuerdo a, no sé si ubicas el experimento de la vida de John Conway, que bueno, en general es
es un experimento de un matemático informático que, entre comillas, Ok. con unas reglas básicas y un poco de aleatoriedad y algo de tiempo, logró simular, entre comillas, se puede decir, un entorno donde, entre comillas, se generó un ciclo de, entre comillas, vida, por así decirlo, de alguna forma. Pero bueno, una vez más, esto es como que lo podemos estudiar más en profundidad después. El juego de la vida, sí, exacto, el famoso juego de la vida. Pero me parece genial Sí. los puntos que has dado. Yo creo que Leo, Samir, Pancho nos dan puntos sobre los que girar. Y la verdad, mira, o sea, y seguimos así diciendo, ¿no? Hay tanto que hablar sobre la muerte. Y a ver, ¿cuál punto empezamos? Por el aspecto de la muerte cultural, la muerte biológica, trascender la muerte en el sentido, a ver, católico, la trascendencia cristiana, religiosa, teológica. ¿Cuál quisieran hablar primero? Yo creo que estaría bueno por lo más abstracto, ¿no? Lo biológico. Por lo biológico. ¿Cómo se podría decir irónicamente, creo que que es- hacemos y al pasar del tiempo somos desgastados, por así decirlo? Pues sí, Sí, o sea, irónicamente creo que se puede decir, la perspectiva biológica es un poco la más, no la más abstracta, sino creo que es la más se simple. puede decir, la única que de verdad podemos formular bien, ya que es una de las pocas cosas que de verdad conocemos bien actualmente. Pues sí. Actualmente el gen humano se conoce muy poco, pero se sabe que una parte del gen está orientado principalmente a la muerte. Por eso, digamos, distintas especies viven distintos plazos de tiempo. Todo esto está en nuestros genes. Exacto. Pero una vez más se sabe un poco de eso, pero aún así es lo que más se sabe actualmente de la muerte. Respecto a la Bueno, muerte, yo es creo que- que podríamos hablar, si no, de la pregunta clásica, la vida después de la muerte, o qué es lo que sucede cuando uno muere. Sí, el problema sobre eso yo creo que es principalmente que, quieras que no, a la hora de, digamos, de dar un buen argumento, por así decirlo, siempre se necesita cuando menos o algo de, por decir, digamos, yéndonos un poco al ámbito o filósofo, o filósofo o científico, necesitaríamos alguna prueba, alguna forma de demostrarlo, digamos. No simplemente, o sea, claro, ahorita podemos hablar, digamos, sobre qué hay después de la muerte, pero es que no tenemos han pasado miles de años y hasta ahora no hay pruebas, digamos, sobre qué puede pasar ahí. Obviamente porque es algo totalmente ajeno No sé, tampoco nuestro objetivo es saber qué es lo que pasa ahora, ¿no? Y descubrir. claro, o sea, Básicamente. no tiene mucho sentido hablar en eso porque obviamente se podría decir, hablar, o sea, mil cosas y media, pero obviamente no hay nada, absolutamente nada que nos diga que esto pueda ser cierto o siquiera falso, se queda en un hueco. So- Creo que de eso va un podcast. Sobre la vida después de la muerte, ¿no? ¿A eso te refieres? Claro, pero o sea, creo que no podemos aportar nada realmente bien, digamos. Pues bueno, al fin y al cabo sí, estaríamos hablando, o sea, muy sobre las cosas que serían lo que es la muerte, la vida biológica, porque eso se conoce, los pensamientos, reflexión cultural, la reflexión poética sobre la muerte. Pero sí, la vida después de la muerte, creo que tienes razón. O sea, sí, podemos discutirlo y todo y nos podemos pasar días, pero la verdad nadie lo sabe, nadie volvió y quizás nadie lo sepa, ¿no? Sería como hablar de una obra la cual nadie leyó y la cual no leeremos, ¿no? Una obra que ni siquiera nosotros leímos. Es bien interesante eso, es bien interesante. O sea, pero sería genial dedicar un podcast entero a eso, la vida después de la muerte, porque hay tantas vertientes culturales, religiosas de lo que es la vida después de la muerte. E incluso, por ejemplo, los escritos de Nietzsche acerca del superhombre fueron inspirados justamente en la vida después de la muerte. Él dijo, oye, los cristianos creen en la vida después de la muerte. Ellos creen, según Nietzsche, ¿no? Para Nietzsche, el cristiano promedio es el que en esta vida, en la tierra, no es cuando va a vivir de verdad. Va a vivir de verdad cuando esté en el paraíso. Porque en la tierra, está condenado al sufrimiento, está condenado a ser una macana. Y mientras más sufra de paso, va a ser mejor su post-vida. Entonces, por eso el cristiano Claro. es un ser domado, es un ser
deprimente para Nietzsche. Entonces, que no se hace cargo de su propia vida, ¿no? Y, o sea, para que veas, eso dice Nietzsche, es bien jodido, ¿no? Y eso le emputó, ¿no? Y por eso hizo el superhombre, ¿no? O sea, ¿cómo ha inspirado la vida después de la muerte, algo que no conocemos, ha inspirado tantas cosas? Claro, o sea, bueno, sobre Nietzsche, que es un filósofo que me gusta solo un poquito, bueno, en esa parte que dices sobre cómo criticó bastante ese tipo de vida cristiana, muchas veces principalmente religiosa, eh, uno de, más que el superhombre, creo que está más ligado a la parte que él menciona, que es la del eterno retorno, que bueno, principalmente dice, si, ¿por qué vas a esperar? Bueno, en general es ¿para qué vas a esperar, digamos, a otra vida que tal vez no exista? Si puedes directamente desde esta vivir, digamos, bien. Y una vez más, si te tocara, digamos, vivir tu vida una y otra vez, una vez más aquí un poco la alegoría al nombre del eterno retorno, ¿estarías feliz con vivir la vida que estás viviendo hasta ahora una y otra vez? O sea, Exacto. si es que no existes más allá, o sea... Exacto. Sí, es un tema bastante... Es bien jodido. La vida después de la muerte creo que es algo más grande incluso que hablar sobre el tema de hoy, que es la muerte. ¿O qué creen ustedes, chicos? Es que yo creo que no se puede hablar de la muerte sin hablar de la vida, y también viceversa, porque quieras que uno, si no existiera la muerte como concepto, tampoco debería existir la vida, porque no habría un punto para diferenciarlo, por así decirlo, con otra cosa. Antes de continuar, le demos la bienvenida a nuestro compañero. Aquí está nuestro sexto integrante del Magic Coffee Podcast, es Luis. ¿Qué tal, Luis? Saluda a la gente. Los dos. Buenas tardes, caballero. Como Doctor. siempre inician en hora boliviana. Don Luis, Porque esto lo vamos a cortar, lo vamos a editar, lo vamos a subir también. Yo creo que lo vamos a crear en Spotify y a ver pues quién, Sí, a ver no hay quién ningún nos problema, escucha. estaría bien. bueno. Estamos dando nuestros puntos de lo que es la muerte y demás. Lucho, ¿qué opinas de la muerte? Ya ver, Deliciosa. Ya, deliciosa. delicioso. Ahora, A ver, depende cómo lo veas, la muerte. Por ejemplo, una muerte en una persona siempre es triste, pero hay algunas veces que uno piensa, es mejor que se haya ido a que siga sufriendo aquí. En algunas Totalmente. partes del mundo, no sé exactamente dónde, hace tiempo he leído que se sufre el nacimiento de una persona y se celebra la muerte de una persona. ¿Por Sí. qué se celebra? Porque ya no está sufriendo en este mundo. Totalmente. De ahí ha nacido el meme de los negros bailando con una tumba. Sí, ¿no? ¿Eh? De ahí ha nacido. bueno. Los negros. No, Ah, dijiste la palabra. Ahora nos van a desmonetizar. Desmonetizando. Oye, pero sí, totalmente. Y sí, cuando decimos muerte, o sea, de una viene sufrimiento, viene dolor. Yo creo, ¿sabes qué? Incluso, chicos, creo que ese sentido de dolor, de pérdida, de shock, viene porque no se habla de la muerte. Yo creo que si se normalizara hablar de la muerte, desde a un niño hasta toda su vida, hasta que sea anciano, no lo veríamos como algo triste o malo. Creo que digamos que ese cambio que estás proponiendo se va a dar a partir de este tiempo. Justamente hemos estado viviendo en un tiempo en el que la muerte ha estado presente prácticamente al salir de casa. Este tiempo en el que hemos estado en pandemia, la muerte estaba afuera. Era como ese tiempo en el que alguna vez se ha leído de que era de la peste negra. O sea, yo lo comparo a ese tiempo. Que pucha, los niños te pregunten por qué no podemos salir o por qué no estamos yendo a clases, los más pequeños o incluso los un poquito más mayores. ¿Por qué? O sea, ¿acaso no hay una vacuna o demás cosas? La muerte ya se está volviendo un tema mucho más, por decirte, del diario cotidiano del diario vivir, y puedes escucharlo. Pucha, tengo mucho miedo a morir. Y bueno, las preguntas vienen, las preguntas salen, y generalmente los niños son los que preguntan esas cosas. También. Es cierto, al fin y al cabo, hace unos buenos años no se pensaba, por ejemplo, lo que ahora, que gente en la calle esté muriendo. Yo, por ejemplo, hace unos meses en la pandemia vi que pasó. Y la verdad, nunca pensé que pasaría algo por el estilo. Creo que Entonces, sí, ¿no? como dicen siempre, esta época al menos está provocando que se hable más. Y bueno, como dicen también, es
algo que cuestión de tiempo que poco a poco vamos a empezar a hablar más en nuestro diario vivir de eso. Sí, Y sea mucho más normal. porque justo como decía Pablo, como en Game of Thrones, ¿no? Porque era una historia, porque sabemos que es historia ficticia, cuando sabemos que el héroe no va a morir. No, no puede morir porque es el héroe, es el protagonista. Él tiene que llegar al final y tiene que haber un final feliz, porque por eso he comprado mi boleto, ¿no? Por eso he pagado la peli. Pero en Game of Thrones, no, en la primera temporada muere el protagonista. Y en las otras temporadas muere más gente, muere toda su familia. Y yo creo que a la gente le gusta eso, porque tenía un poco de realidad en una historia de ficción. Y qué más real que una muerte no gloriosa, es una muerte inesperada, como cualquier muerte de cualquier humano, con lo que pasó a los estudiantes del Alto. No fue una muerte. Podemos hablar incluso de otra muerte que ha sido polémica, más que todo en el mundo de los videojuegos. Atención, spoilers, en lo que pasó en The Last of Us 2. ¿Y por qué recibió tanto? No lo he jugado, no lo he jugado. tanto hate? No. Ya, dilo. Sí, Spoiler. no se te escucha, Pablo. No. Ah, no. Ya, dilo, no hay pedo. Por eso he dicho, spoiler alert. Ya. La muerte de Joel a manos de... no me acuerdo la sujeta, cómo se llama, pero bueno. El cómo este héroe de videojuegos, representativo de esta franquicia, muere de la forma más trucha posible. O sea, es tan depresivo y... O sea, no ha Sí. terminado con un final increíble, sino ha muerto como si fuera otro NPC, Un otra NPC persona más. más. Y es que ahí del juego. está. Y la gente y los gamers se abalanzaron, ¿no? A Naughty Dog, se abalanzaron al director del Exacto. juego y lo catalogaron como Cobran juego de el mierda. Pero no, es que así es la vida real. Y ese juego era bien crudo. Exacto. Y uno se puede Exacto. morir pasando la calle. No fue una muerte gloriosa, no fue una muerte que van a recordar los libros. Porque así es la muerte. Bueno, me emociona, chicos. Voy a calentar mi Sí, café. sí, Métanle. Parecías un pastor de esos. Sí, de hecho sí, pero... Amén, hermanos. Y a ver, yo quería agregar algo Tienes- sobre lo que decían hace un momento, por ejemplo. O sea, la verdad, hablar sobre la muerte final, yo no creo que de verdad vaya a solucionar este problema. ¿Por qué? Quieren que no, por ejemplo, una, digamos, analogía rápida. Actualmente, por 12 años seguidos, a los niños se les habla de matemáticas, se les intenta enseñar matemáticas, pero actualmente, ¿cuántas personas, digamos, mayores de 18 hay que, de verdad, sepan lo que se supone que te enseñan en un colegio de matemáticas? Pocas. De hecho, en ese sentido, a la hora, digamos, de hacer que alguien aprenda, que alguien reflexione sobre un tema, esta persona tiene que mostrar un interés intrínseco por parte de ello, porque muchas personas te pueden hablar desde afuera, te pueden hasta obligar a 12 años a hablarte, yo que sé, sobre la muerte, pero si solo es por interés extrínseco, pues en realidad la persona no va a pensar en profundidad sobre esto hasta que tenga ¿qué es esto? Experiencia propia. Y lo decía, ¿cómo se llama? El propio Sigmund Freud, que la única forma de verdad de aprender es por medio de la experiencia propia como tal. Y eso, a menos que de verdad a menos que alguien de verdad quiera introducirse en este tema, pero por obvias razones es un tema que las personas quizás no quieran afrontar muchas veces de frente, por así decirlo. Y eso que es un tema que se lleva hablando, no sé, más de 2000 años y más, o sea. Exacto. Y es que la muerte también marca varios hitos, no solo en nuestra vida, sino ha marcado hitos en nuestra sociedad. Uno, tenemos a la religión más grande del mundo, que es el cristianismo, que su hito más fundamental es la muerte del Hijo de Dios. Y glorificamos ese momento como una especie de fragmento cristalizado y está en todas nuestras iglesias, ¿no? Y eso también, no sé si ya se ha preguntado, lo he visto en un meme de un niñito, ¿no? ¿Por qué Cristo está ahí crucificado, ¿no? ¿Por qué si él predicaba del amor y todo lo demás, por qué no vemos a un Cristo con las manos arriba, no sé, riendo con gente alrededor y hay estatuas así? No un Cristo crucificado sangrando, ¿no? O sea, uno sí es mucho morbo, pero, hey, ¿por qué no? ¿Por qué está alrededor de la muerte de tal persona, de tal personaje, del Hijo de Dios,
la muerte de ese, ¿por qué está marcando tanto? ¿Por qué tiene que ser remarcada? Claro, sí, ¿no? Ahora el cristianismo dice, no, murió por nuestros pecados y lo remarcan ahí, pero notan cómo la muerte ha marcado no solo a nuestras vidas a lo largo de los años, sino también las religiones que han formado y moldeado a nuestra raza humana. En ese sentido yo noto que para el cristianismo la muerte, al menos del Hijo de Cristo, representa más como el sacrificio máximo, digamos. No necesariamente por su muerte, sino porque con eso quieren representar al menos que es todo lo que pudo haber dado, etcétera. Entonces yo creo que ese también es un valor que se le puede dar a la muerte. O sea, la muerte como tal, nosotros sabemos que es el fin de la vida y que a todos les llega, pero también importa bastante en cómo uno muere, porque fíjate, existe la muerte natural o existe la muerte que, bueno, uno muere en un accidente, muere salvando a alguien, muere, no sé, asesinado por alguien, y ahí también eso es importante, yo creo que recalcarlo bastante. Cierto. Totalmente. Sobre eso, justamente acabo de recordar que, por ejemplo, no recuerdo dónde lo leí, pero hace tiempo yo estaba buscando qué definiciones había en internet sobre el sentido de la vida, y leí una muy interesante que decía que el sentido de la vida obviamente es personal, ¿verdad? De cada una persona se puede decir que tiene su propio sentido. Ajá. Y la pregunta es cómo encontrar ese sentido. Y te hacía, por ejemplo, una pregunta. Te decía, ¿qué estarías, digamos que te dieran de escoger, digamos, tienes entre morir ahorita o dejar de hacer esto, digamos, dejar de jugar, digamos, videojuegos, por ejemplo? Y te decía, ¿qué prefieres? ¿Morir o dejar de jugar videojuegos toda tu vida? Y bueno, decía que el sentido de la vida de una persona es más que todo aquella pregunta, aquella, se puede decir, opción en la cual tú directamente preferirías morir a vivir una vida así, aquello que se te iba a restringir, por así decirlo. Y ahora, Oh. y también, bueno, volviendo a la parte del tema de la religión, es que, bueno, en el sentido sobre por qué, digamos, yo creo que enfatizan tanto la muerte de Cristo, digamos, en el catolicismo, cristianismo, en toda esa rama. Yo creo que principalmente es porque, quieras que no, esto de la muerte se lo han debido preguntar incluso vaya a saber cuántos miles de años. Y quieras que no, las personas siempre quieren una respuesta, pero que sea una respuesta sencilla de entender, porque una vez más, por Sigmund Freud sabemos que el cerebro siempre intenta buscar la forma más sencilla de decir que darle solución a un problema. Y una vez más, la muerte es una pregunta que de verdad que no tiene una respuesta sencilla. Y yo creo que debido a esto, no solo, digamos, la religión católica, sino muchas religiones hacen harto énfasis en la muerte. Muchas, Porque sí. una vez más, no es la única que... bueno, hablamos de, yo creo que la católica simplemente porque es la que tiene más fuerza, pero hay tantas religiones y la mayoría siempre tiene un poco su versión de la muerte, ¿verdad? Un poco de qué hay después de la vida, qué hay después de ese paso, ¿verdad? Y quieres que no, todas muchas veces en sí lo que, en resumidas cuentas, la mayoría de estas es lo que hay después de la muerte es prácticamente otra vida. Eso porque una vez más es una respuesta sencilla y que las personas tranquilamente pueden simplemente aceptar sin siquiera cuestionar, ¿verdad? Y es lo que muchas veces la mayoría quiere. Y qué mejor para ponerles bien a la religión, a las personas, que un hito irreparable, que un hito que solo Dios puede enmendar, que es una muerte, ¿no? Pero ¿sabes qué? El budismo hay muy poco de la muerte. O sea, el budismo, por ejemplo, el octuple camino de Buda, están las nobles verdades, y todo eso son reglas cómo vivir, sí, como toda religión, reglas morales, pero él no gira alrededor de la muerte, porque Buda muere, sí, pero no gira alrededor de la muerte de Buda, ¿no? O sea, sí hay religiones que ponen la muerte, pero justo el cristianismo la pone en el centro, y quizás por eso es un tabú, porque en Occidente ha pegado más el No cristianismo. necesariamente, porque por ejemplo en la parte del budismo, es que es algo extraño porque una vez más hay bastantes ramas, porque a ver, si nos remontamos se puede decir al budismo primigenio, que es el budismo que intentó implementar Siddhartha Gautama, que se cree que fue como tal Buda. Si te das cuenta es más que todo una filosofía de vida, no tanto de religión. Y si nos remontamos ahora al budismo no recuerdo, pero hay un Buda que siempre se lo representa medio gordito y feliz, ¿verdad? No recuerdo su nombre. Exacto. Si nos vamos a esa, sí, ese, si nos remontamos a esa rama, creo que sí es un poco, sí habla, digamos, como tal de la muerte, ya que, si más no me equivoco, propone que el Buda siempre muere y revive, digamos, así constantemente. Y
Y quieras que no, una vez más, no... eh, justamente esta parte de la muerte, siempre se le intenta dar una respuesta sencilla, ¿verdad? Que en resumidas cuentas no... Bueno, volviendo a mi argumento de hace rato de que el cerebro no puede predecir un momento en el cual simplemente no exista. Es como cuando, yo qué sé, por ejemplo, ya que sabemos matemáticas acá, cuando intentamos, se puede decir, probar una función en un lugar fuera de su dominio. Obviamente No es sabemos que posible. esa respuesta no existe. Exacto. Pasa lo mismo con el cerebro. De hecho, literalmente, justamente en la parte esta de redes neuronales, justamente a la hora de hacer, ¿cómo se llama? Bueno, justamente las redes neuronales, estas tienen demasiada inspiración en los procesos biológicos de la sinapsis del cerebro. Y, por ejemplo, una vez más, estos son, por lo general, en inteligencia artificial se suele utilizar modelos predictivos, ¿verdad? Y obviamente no podemos predecir un momento en el cual no exista, digamos, esto. Y el cerebro directamente funciona igual, porque una vez más, la sinapsis no funciona muy distinto a una función matemática, simplemente Pues sí. es casi como una resistencia con el paso de iones que tienen entre las neuronas. Una cosa, Pony, yo le noto y que no sé si apoye tanto a tu postura, básicamente. Métele. Tú dices que la muerte es algo que tratamos de darle una explicación simple. Yo más bien creo que es algo simple a lo que tratamos de darle una explicación más compleja, porque es muy simple, la verdad, en el sentido de que cuando alguien muere, literalmente deja la vida. Es la definición más sencilla de la muerte que se podría dar. Pero yo creo que todas las explicaciones de vida después de la muerte, reencarnación, todo eso, es más para tratar de darle un significado, porque si lo tomamos desde un punto de vista frío, es como que moriste y ya está, y listo. Entonces, es como un consuelo para la gente que sigue viva. Exacto. O sea, pero mira, Pero es que como te tampoco digo, es simplemente... claro, podemos definir la muerte igual solo simplemente como la vida termina aquí. Pero nada más, si nos vamos al terreno de la metafilosofía, tranquilamente podemos decir entonces qué implica estar vivo y qué implica como tal estar muerto. Pues y sí. es ahí donde las cosas se complican. Pues sí, pensar en la muerte también nos obliga Y a pensar en la además vida. de Bien, métele, Pancho. que no simplemente es que te conduce a una tranquilidad, digamos, después de la muerte, ¿no? Sino a impulsarte a tener una vida mejor o algo por el estilo. Porque, como mencionaba en el cristianismo, una vida buena te lleva a tener luego de la muerte una vida con recompensa. Cosa que es muy cuestionable, pero bueno, al menos la muerte nos obliga a tener... Claro, y eso claro, justamente pero, o decía sea, Heidegger. Además te da esa motivación, no simplemente Exacto, sí. eso. Pensar en la Eso muerte. también yo le noto en grado A los que cristianismo. quieran y que sepan. Ya. Ah, no, dale. No, perfecto, continúa. Que Es tampoco que tengo más. lo que yo iba a decir, digamos, que en grado cristianismo es como mismo decimos, la muerte es algo tan desconocido porque, digamos, sabemos qué pasa con una persona cuando muere, pero no sabemos con uno mismo cuando muere, que el cristianismo jugó básicamente con esa idea digamos, te dijo qué es lo que pasa cuando muere y te dijo qué preceptos tendrías que seguir para tener un buen final luego de eso, y como nadie tenía una respuesta moderadamente racional con lo que sucede, es por eso mismo que es tan polarizada la idea de cielo infierno, de ser bueno bajo los preceptos cristianos vas al cielo, si no vas al infierno y toda la cosa. Sí, exacto. Pero ¿y qué les parece, señores? Pensar en el hecho de que, como en las ficciones que mostramos, por ejemplo, ¿no? Vemos la muerte inesperada, nada gloriosa, una muerte, ¡pum!, repentina, como en Last of Us, como en Game of Thrones, y la gente se emputa de eso. ¿Lo Aquí ven viene a ser justo? esto. Nosotros nos estamos identificando con estos personajes porque los estamos viendo. O sea, estamos consumiendo este producto. Pero si fueran personas comunes y corrientes y solo sería su familia o personas cercanas los que destacarían o recordarían estas muertes. Quizás no porque sean legendarias o por otra cosa, sino porque eran parientes cercanos o personas cercanas a ellos. Es lo que pasa con cada uno de nosotros como individuos. Claro. Una persona de Estados Unidos, lejos, muy lejos, que por decirte ha debido hablar una vez contigo y nunca más ha vuelto a hablar contigo, tú mueres, esa persona no va a saber que has muerto y de cierta manera en algún momento se va a acordar y yo hablé con un sujeto, ¿qué habrá sido de él? Pero no se va a preguntar si estás vivo o muerto o alguna cosa así, o quizás sí, pero para él no está significando algo grande, no es como que está siendo un personaje. A eso me refiero con todo lo que estoy diciendo.
el personaje. Y mira, ¿sabes qué? Yo escuché, no sé si es John Stuart Mill o es otro literato que decía, todos vivimos un relato. Cada persona vive un relato. Pero la cosa es de que tú estés contando ese relato, que tú escribas ese relato. Porque hay casos en donde tú vives un relato, pero es otra persona la que está escribiendo ese relato. Han debido ver esas noticias o esos memes de cuando dicen, bueno, hoy me di cuenta que soy un NPC. Y pasa. Seas estudiante o seas un trabajador que va de 8 a 8 o 8 a 4 y demás, bla, bla. Pero pasa que no eres el que está en control de tu propio relato. Y cuando no estás en control de tu propio relato, puede pasar cosas gravísimas. Y entrando en esto de la muerte, en las historias y en las ficciones, estamos acostumbrados a muertes gloriosas, ¿no? No estamos acostumbrados a muertes... bueno, pucha, se cayó del caballo y murió. Lástima, era el protagonista. ¿Y ahora qué va a pasar con toda la serie, no? No, eso muy rara vez se ve. Pero cuando lo vemos... Federico Barbarroja. Sí. O sea, a lo que voy es de que sabemos que es ficción porque hay muertes gloriosas, poéticas. Sabemos que el héroe tiene que llegar al final de su camino. Y sabemos que es la realidad cuando es una muerte, podemos decir, trivial. Una muerte no gloriosa, una muerte que, vaya, bueno, sucedió así. Y es que así es la realidad. Pero ¿qué opinan acerca de eso? ¿Está bien que nos indignemos por el caso de The Last of Us, como de Game of Thrones, u otros juegos en donde las muertes de los protagonistas no han sido loables? No necesariamente indignarnos. Continúale. No, dale tú. Ya interrumpido. Nos pegamos. Yo creo que justamente esto también va pegado de la mano con la accesibilidad que tenemos hoy en día a lo que son las redes sociales, o donde podemos expresar nuestra opinión, el cómo se puede incluso tener un contacto directo con los creadores de estos tipos de entretenimiento. Si vemos, por ejemplo, hace mucho tiempo salían las películas y, digamos, moría alguien importante de series, películas, moría alguien importante para esa serie barra película, la gente, digamos, que no tenía esa facilidad de expresarse y que otros compartan ese pensamiento. Se quedaba en un, sí, a mí no me gustó, y entre personas, amigos, claro, se comentaba y decían, no me gustó, y se quedaba ahí. En cambio, ahora la indignación se puede potenciar o se puede magnificar, claro, gracias a esta accesibilidad de los medios. Sí. Pero ¿tú crees que es justo que nos indignemos por una serie o una película en donde la muerte no es gloriosa y que imita la realidad, nuestra realidad? Obviamente no. Obviamente no tiene sentido indignarse por un producto. Básicamente es la historia que quiere contar el que la está creando. Si él quiere matar a todos en una escena, es porque el creador está queriendo contar eso de esa manera. Claro, porque es su historia, ¿por qué ¿no? podrías indignarte de eso? También, bueno, es uno. Yo pienso que... Dale, Flo. Ya. Yo pienso que mucho depende, en este caso de los videojuegos y series, mucho depende a dónde va la serie o videojuego. Si es un videojuego de acción, obviamente cada uno va a esperar una muerte digna, o en todo caso un renacimiento de personaje. Como dicen, el personaje nunca puede morir. Eso es algo que mucho se trata en los mangas. Sí, y en el anime, ¿no? O sea, en muy pocas el protagonista muere, el prota muere en los primeros capítulos. Pero en la realidad, ¿no? Hemos visto el caso y bueno, de repente me tachan de muy morboso, pero justamente este podcast surge por lo del Alto, y eran jóvenes, y uno de ellos era de primer año. Tenía una vida por delante, muchachos. Era menor que nosotros. Y ahí es donde viene la realidad. Y entrando entonces, dejando eso lo de los videojuegos, en este aspecto de la muerte, la finitud, la inesperada. Se murió alguien de 8 años, se murió alguien de 9 años, se murió un recién nacido, o se murió alguien que aún no había nacido, se murió en el vientre. Hay casos. ¿Qué opinan de eso? ¿Es justo o no es justo? Porque... Creo que no podríamos tomar como punto lo de es justo o no es justo, sino depende del trasfondo.
eso también tiene razón, el trasfondo. Pero, bajo mi opinión, no podemos decir si es justo o no es justo, a menos de que influyan personas externas. Yo digo, más que eso, yo digo así, en aspectos generales de la sociedad, que muera, digamos, un niño de 5 años, todos lo ven injusto. Así muere un anciano de 90. Sí. ¿Y por qué es eso? Porque, al fin y al cabo, yo creo que cada uno, o sea, inconscientemente, le da como que el valor a la vida por lo que uno ha vivido también. Porque al fin y al cabo, si dices, murió alguien de 90, dices, bueno, ya tenía 90 con la pandemia y tal. Pues si es alguien que tenía 5, ya es más, ¿por qué ha muerto? Ha debido haber alguna causa externa, no es justo, etcétera. Y yo le noto algo así. Sí, es más una Pero tragedia creo que- ahí. Imagínate, creo que eso- imagínate el trasfondo. Imagínate que Eso- el título dice ha muerto un niño de 5 años, pero ya en la noticia pone que estaba enfermo, que tenía algo en el cerebro, todo eso. Entonces ahí ya te pones a pensar un poquito mejor y dices, tal vez es mejor que ya no esté en esta vida. Ahí está también otro punto. El desear la muerte, la eutanasia, ¿no? La muerte por ¿cómo le llaman? La Piedad. eutanasia, básicamente, la muerte, pero que no se catalogaría como asesinato, con sino muerte sentido, algo por piadosa, el muerte estilo. piadosa. Exacto, piadosa, la muerte exacto. piadosa. Eso, piadosa. Bueno, a ver, y Dicen, sobre esta parte, digamos, sobre si fue justo, digamos, la muerte o no, bueno, para empezar, yo creo que ahí ya no estaríamos saliendo un poco del tema de muerte, porque a la hora de preguntar si es justo ya estaríamos entrando en terreno de la moral y de la ética, y una vez más, eso yo creo que directamente es algo bastante subjetivo, y directamente yo creo que si una muerte es justa o no, creo que dependería desde la perspectiva de otro, de qué le pareció específicamente a esa persona, digamos, porque una vez más, por ejemplo, actualmente en las redes sociales vemos a muchos que dicen, no, sí, una pena, digamos, que murieron, digamos, pero hay otros que están diciendo, no, o sea, se estaban, yo qué sé, empezaron, estaban pegando, fueron bastante imprudentes y demás, y si bien, yo qué sé, no se alegran, digamos, con su muerte, tampoco lo ven algo injusto o algo, se podría decir, malo, ¿verdad? Sí. Porque, bueno, Exacto. hasta cierto punto uno también tiene que saber cuidarse, ¿verdad? Sobre todo esto. Y obviamente, una vez más, esto ya entra directamente en terreno de la ética y de la moral, y directamente cada uno va a tener su propia respuesta ahí. Exacto. Es más justo y más injusto. sí, de igual manera, De a mí acuerdo me al- recordaba mucho a lo del anterior año, ¿no? De gente en terapia intensiva por esto del COVID, que le daba más prioridad a lo de edades más bajas antes que allá gente mayor. Gente mayor. Sí, O sea, terrible. Justo, no sé. Y sí, es un Creo caso que- real, es un creo caso que eso real. va pegado con lo que se puede decir a veces el valor de la vida. Que Exacto. el valor de la vida de una persona que recién está empezando es mucho más que la de una persona que ya está terminando su ciclo de vida. Y ahí Es muy vamos. subjetivo, la verdad, porque al fin y al cabo el valor que la vida tiene depende de cada persona. Por ejemplo, puedes decir que de alguien que recién está empezando vale más o vale menos, pero Ujú. al fin y al cabo, digamos, si es alguien que aporta mucho a la sociedad, también desde otra perspectiva se puede decir que su vida vale más. Exacto. Claro, porque no es lo mismo O de un sea, niño de 5 pero es años al fin y al que el cabo, presidente, ¿quién ¿no? para juzgar, ¿no? El valor. Que- Exacto, esa es la cosa. y es justo o no es justo. O sea, aparte de eso, digamos, digamos que una vez más, se puede decir, con esta misma pregunta de si vale más, yo que sé, la vida de un anciano, yo que sé, de un niño, digamos, podemos poner un caso específico y aislado, digamos, yo que sé, el anciano haya sido, yo que sé, un doctor que haya salvado cientos de vidas, digamos, y que el niño en un futuro se vaya a convertir en un asesino. Entonces, ¿es ahí entonces más moral y más ético salvar al niño? Obviamente ya la respuesta ya es más complicada, ¿verdad? Empezando porque Sí. no sabemos, Más no compleja. tenemos certeza de esas cosas. O sea, Es que es en el un caso- problema, digamos, el valor de la vida no es algo para ser definido en términos genéricos. Se puede tomar como valores genéricos algunas cosas, pero en general yo creo que es un tema mucho más aislado. Y tampoco, o sea, depende, digamos, por ejemplo, lo de la terapia intensiva que mencionaron ahorita del COVID, ahí el valor de la vida se lo toma de al menos en una sala de urgencias, en esa situación, estaba tomado más desde la perspectiva de cuál tenía más opción de vivir, porque al fin y al cabo podían darle la sala de urgencias a cualquiera de los que estaba ahí, pero o sea, han priorizado a los que tenían más oportunidad de vivir porque Exacto. podían gastar todos los recursos en alguien que no iba a sobrevivir y se consideraría una pérdida, perderían a ambos, tanto a quien están tratando de salvar como a quien han rechazado.
La fría eficiencia médica, exactamente. Exacto. Pero, Es bien jodido. Y con eso concatenamos, señores. sí, Métele, Pancho. ¿Qué pasó? No, estaba dando palabras al azar para aceptar lo que dijeron, ¿no? Ah, bueno. Nada. Bueno, pero con eso Para concatenamos. Porque al fin y al cabo... No, exactamente, como yo les decía eso, ¿no? ¿Quién somos y también bajo qué puntos de vista habría que ver para... Pues justo, sí. justo, Y en eso creo que Guau. quedamos en una next convención. chapter. En algo bien claro. Es más o menos injusto la muerte de alguien de 5 o de 90 años según el propio sistema de creencias morales y de código Perspectiva. morales, sí, perspectiva de cada uno, ¿no? Bueno, y eso es un terreno. Pero en esto concatenamos al hecho de que decía Martin Heidegger de que el ser, el Dasein, él dice, es posibilidad. Nosotros somos posibilidad. Nosotros los seres que estamos aquí, que vivimos ahora en el mundo, en este momento, preciso instante, nosotros Dasein, Dasein se refiere a Heidegger, a todos los seres humanos, ¿no? Conscientes. Entonces, estos seres son posibilidad. A ver, la piedra no es posibilidad. La piedra, desde que se crea piedra, va a ser piedra hasta que se desintegre y sea el fin de su vida. Punto. Pero el ser humano, desde que nace, es posibilidad. Puede llegar a ser X o Z cosa. Puede modificar su entorno. Y en ahí es que podemos decir, ¿no? Ok, ¿sabes qué? Bueno, desde un punto me dirían, bueno, salvamos al de 5 o al de 90 años. Bueno, depende, ¿no? Depende de muchas cosas. Pero si vamos en el terreno de las posibilidades, el niño de 5 años tiene posibilidades de hacer muchas más cosas que un hombre de 90 años. Entonces, ahí la respuesta es clara, a quién salvamos. Posibilidad, señores. Y en ese sentido, Heidegger dice, la posibilidad de las posibilidades. ¿Cuál es? La muerte. Y él dice, no importa si tienes un año recién nacido o tienes 100 años, todos estamos a la misma distancia de la muerte, a la posibilidad de las posibilidades. ¿Qué opina? Bueno, siempre es una analogía bastante buena, ¿no? Porque justamente una de las principales características de que se podría decir tienen los seres vivos es que justamente eso, tienen la opción de cambiar su entorno muchas veces. Sí. Posibilidad. Y bueno, justamente con esto del valor de la vida, y una vez más, es una respuesta complicada, principalmente porque se puede afrontar desde varias perspectivas, ¿verdad? Y justamente recordé que hace un tiempo había alguien que publicó el valor de la vida en forma monetaria. ¿Por qué? Porque, bueno, si actualmente cualquiera de nosotros entra a la web y ve el precio de algunos órganos en internet, se puede hacer a la idea de cuánto vale una persona, por decir en términos monetarios, de una forma Otra fría desmonetización. Ya. Y bueno, también publicaba, digamos, cifras de cuánto, digamos, por ejemplo, un gobierno estaba dispuesto a, se puede decir, invertir en las personas para mantenerlas vivas, ya que al fin y al cabo, digamos, nosotros también producimos, ¿verdad? Y cuánto, digamos, están dispuestos a invertir en salud, en educación y en muchos más, se puede decir, beneficios que nos dan para mantenernos vivos y cuánto no, ¿verdad? O sea, una vez más, esta parte del valor de la vida se puede afrontar desde la perspectiva monetaria o, yo qué sé, de salud y muchas cosas más. Es una respuesta bien complicada. Sí, bastante subjetiva. Y en cuestión de la muerte, a esto de las posibilidades y demás, podemos también concatenar, y justamente también con esto lo del alto. Y decía esto también Pablo al principio en sus 6 puntos. ¿Qué pasa si no existiera la muerte? ¿Qué implicancias culturales, religiosas, éticas nos traería? La utilidad de la muerte, señores. Sí, a ver, sobre ese punto, bueno, una vez más, si vamos a afrontar la muerte también sería ver qué otras alternativas tenemos, ¿verdad? Como se puede decir un dato cualitativo, podríamos deducir que si no existe la muerte, entonces por ende seríamos inmortales, ¿verdad? Claro. Y, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? ¿Qué implicaría que seamos inmortales? De verdad, sería bueno.
Y Esa es la o sea, cosa. pues, Mm. O sea, al menos en aspectos de inmortalidad, ahí habría que definir a qué nos referimos por inmortalidad. Al fin y al cabo, podríamos referirnos a una inmortalidad al estilo mitológico, de que seamos inmortales, invulnerables, etcétera. O la otra caso, que simplemente no tengamos la capacidad de morir. Y en ese caso, por ejemplo, pues, no sé, escuché hace mucho tiempo que el cerebro humano tiene la capacidad de vivir máximo 200 años, al fin y al cabo almacenando información, creando nuevas conexiones, etcétera. Si pasamos de los 200 años, nuestro cerebro simplemente ya no funcionaría y literalmente estaríamos en un más o menos estado vegetativo, pero peor llevado. Y eso, por ejemplo, yo consideraría que sería un destino peor que la muerte, la verdad. Sí. sobre este tema de la Ya, inmortalidad, pero en pues, el caso de que tu cerebro pudiese, yo qué sé, ponte regenerarse, o sea, seguir con esa frescura, ponerle de palabra, ¿no? Con la que trabaja al día de hoy, ponte. Y por ende no tuvieras ese límite de los 200 años y no podrías sobrepasar el tiempo. Yo pienso que el tema principal en ese caso sería la sobrepoblación, ¿o no? Pues sí. Exactamente. Es lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿no? Si no hubiera muerte. Recursos, sobrepoblación. Yo Habrá... creo que control de natalidad también, al fin y al cabo, poco a poco Chasquido. se iría llenando el mundo y ahí ya sería complicada la cosa. Totalmente. o sea, esto también me hace recuerdo a lo que muchas veces nos enseñan en primaria y muchas veces dejamos pasar, ¿verdad? Que es el ciclo de la vida. Naces, te reproduces y mueres. Bueno, otras cosas más en medio, ¿verdad? Pero Tres una veces. vez más, sí, pero sí, pero Nada de que Me reproducas se el- desconoció este tipo. pero o sea, en general, justamente hace un tiempo vi justamente la deconstrucción de ese ciclo y directamente decía que los 3 puntos más importantes de eso eran justamente esos 3, porque al fin y al cabo lo otro como que se puede obviar, ya que quizás no da mucho para la charla, ¿verdad? Sobre lo que es la parte de la vida y la muerte, pero justamente eso, o sea, al mismo tiempo, de hecho tenemos, se puede decir, casi la necesidad de reproducirnos justamente porque sabemos que vamos a morir y tenemos casi ese instinto biológico, Exacto. ¿verdad? De querer reproducirnos y hasta cierto punto, justamente hace un tiempo veía que, por ejemplo, un meme random en Facebook, si no se equivoco, puso de que para que algo se considere una ciencia debería de una u otra forma explicar el sentido de la vida. Y me puse a pensar, por ejemplo, en el caso de la informática, que se considera, por ejemplo, una ciencia, ¿cómo se supone que le puede dar un sentido a la vida? Y llegué, por ejemplo, un poco a la conclusión de que, al fin y al cabo, justamente en esta parte de la reproducción es un poco esa parte de transmitir esa información, ¿verdad? Ujú. Y ya por medio de la crianza, se puede decir, enseñar se puede decir, un nuevo ser a que siga con su vida cuando nosotros ya no estemos, ¿verdad? Ujú. Y a ver, también sobre el tema de... también, sobre el tema de la inmortalidad, es también yo creo que es directamente necesaria para la evolución. ¿Por qué? Hace unos minutos atrás, les dije la parte de esto de la obsolescencia programada, ¿verdad? Que actualmente hay, yo que sé, en celulares, Ujú. en, yo que sé, sistemas operativos y todo eso, ¿verdad? Porque una vez más es para directamente matar lo antiguo y obsoleto y directamente implementar las cosas nuevas, más modernas, más optimizadas. Y una vez más, no es muy descabellado pensar que directamente nuestros genes esté principalmente para eso, ¿verdad? Para Ujú. deshacerse de los modelos obsoletos que, yo que sé, serían, o sea, de una forma, se puede decir, bastante fría hablando, yo que sé, los ancianos, ¿verdad? Que Mm. y yo que sé que los jóvenes que con genes más específicos adaptados al entorno tengan más capacidad de evolución, por así decirlo. También, digamos, y justamente lo que estaban hablando hace un momento, ¿verdad? La parte de tipos de inmortalidad, uno donde eres prácticamente inmune y otra en donde Ah, claro, prácticamente sí definir puedes, inmortalidad, terminar ¿no? herido, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, en ese sentido, hay un juego que me gusta un poquito, solo un poquito, llamado Dark Souls, que justamente ve la inmortalidad como... Sí, que justamente ve la inmortalidad como una maldición. Y creo que toda la saga trata sobre cómo curar la inmortalidad. Ahí está. De hecho, es una de las razones bastante por lo que me ha ganado, digamos, bastante ese juego, cómo convierte, o que sea, otras cosas que ponen como un ideal directamente a la peor maldición que podía haber caído sobre el mundo, digamos. Claro, Y, tiene toda la razón. ¿Y de qué hecho- tal? Ay, perdón, métele. y bueno, también, digamos, un poco sigo con este tema de los juegos. Hay un juego que igual me encanta el cómo trata el tema de la muerte. Yo creo que aquí
¿Algunos de ustedes han jugado Soma? No, pero me han Es un juego contado. de terror. Conocido He oído por de él. nombre nomás. Ya. Em, yo creo que aquí la mayoría conoce un poco la paradoja de Teseo, que es el barco Ujú. de Teseo. Vamos Ah, sí. a hablar de eso ahora. ¿El barco de Teseo es mortal? Brutal. Sí, sí, sí. Bueno, una vez más. Sobre todo por este WandaVision. tema, digamos, de la muerte, yo creo que se lleva, digamos, hablando un poco desde esas épocas, ¿verdad? Incluso antes. Y yo creo que, digamos, el juego en sí trata un poco de una nueva perspectiva, digamos, de al problema de, ¿cómo se llama? Del barco de Teseo. Y bueno, una versión más actual que actualmente tenemos es el del cerebro en la cubeta, que es justamente lo que alguna vez se mencionan. ¿Qué pasa si vivimos en una simulación? Si yo qué sé, todo lo que veamos en sí es justamente eso, simulado, ¿verdad? Y solo, yo qué sé, nosotros somos reales. Y ahí entraríamos un poco en el terreno del escepticismo, ¿verdad? Que dice que el único que puedes estar seguro es de ti mismo, ¿verdad? El siguiente Y día. es ahí también donde entra el miedo a la muerte, ¿verdad? Porque cuando te llega la muerte no puedes ni siquiera estar seguro de ti mismo. Y este juego, bueno, es una nueva perspectiva a esas dos que ya había. Una tercera que es incluso, yo creo que peor. Y justamente este tema de la inmortalidad, y justamente trata un poco con este tema de la inmortalidad y también un poco con el tema de la personalidad, digamos. Y la Turbio. verdad, o sea, justamente también tocando el punto de arte, o sea, y como yo que sé, otros medios pueden, se puede decir, jugar un poco con esos temas, ¿verdad? Bueno, me parece interesante, la verdad, y ver muchas veces que, yo que sé, la muerte que se considera tan atroz y cruel, digamos, muchas veces en realidad puede ser algo hasta más tranquilizador, digamos. Totalmente. Y sabes que me gusta más la idea que pusiste hace rato donde decías de que es justamente por la muerte que nos reproducimos, el ciclo de la vida. Y es que existe un ciclo porque existe muerte, porque si no, no habría ciclo. No nos reproduciríamos, no tendríamos la necesidad de reproducirnos si fuéramos inmortales. Bueno, porque nosotros perduramos. Y es... Justamente también volviendo a esto de los juegos, ahora que lo recuerdo, Silent Hill, que es un juego que me gusta solo un poquito. Solo un poquito. Sí, Poquito bueno, nada justamente está bastante cimentado en lo que son las ideas freudianas, ¿verdad? Del psicoanálisis. Y justamente, no recuerdo bien dónde leí esto, pero justamente Freud proponía que justamente eso, ¿verdad? Que el sexo y la muerte en realidad que son algunas de las cosas que más, se puede decir, calan en una persona. Y por eso son muchas veces lo que más lo define a uno. Justamente son las cosas más importantes, ¿verdad? Y como, digamos, yo que sé, en Silent Hill, digamos, en su mitología decía que había seres inmortales que, bueno, es más, se les entregó la muerte y el sexo, y en base a eso, ¿cómo se llama? Se puede decir, se cimentó lo que era la humanidad, digamos, porque una vez más, si no fuera este ciclo de constante renovación, de constante, se puede decir, actualización de la raza, por decirlo de alguna forma, directamente, bueno, ninguno de nosotros estaría acá. Claro, exacto. Vean qué profundo y qué necesaria que es la muerte. Y si sabemos lo necesaria que es, sabemos lo importante que es, e incluso sabemos que sería una maldición, una supuesta inmortalidad, ¿por qué le tenemos miedo, chicos? Por el simple hecho de que nosotros actualmente estamos viviendo y que va a ser, no tenemos la certeza de lo que va a pasar. Como ya hemos dicho en muchos puntos, en muchos aspectos en esta charla, no sabemos lo que va a pasar después. Nosotros estamos viviendo, estamos respirando, estamos hablando, estamos charlando incluso de este tema, pero no sabemos qué va a ser si morimos. ¿Sabes ¿Nos recordarán? He escuchado... ¿Qué va a perdurar sobre nosotros? ¿O vamos a estar aquí rondando como alma? Como almitas, ¿no? Vamos a ir a vamos a repetir como lo que estábamos hablando del eterno retorno, o qué es lo que va a pasar, la incertidumbre. Es lo mismo que también vivimos día a día, la incertidumbre de lo que va a pasar al día siguiente, que voy a mañana enfermarme, o mañana voy a comer muy bien, mañana me voy a enamorar, mañana me van a cortar un brazo. O sea, es la incertidumbre lo que más nos atrae de la muerte. Y más que la incertidumbre, no sé si están de acuerdo conmigo, es esa incertidumbre, pero con tus seres queridos. Porque has debido escuchar, alguien te ha de decir, ¿no? Y porque siempre charlamos la muerte cuando somos changos, cuando somos adolescentes. No, yo por mí me muero, no hay pedo. Pero me daría mucha pena dejar a mi mamá, la pena que le traería a mis hermanos, o la pena que traería a mis mascotas. No, por eso nomás no me animo a morir, dicen, ¿no? Debí escuchar alguna vez.
Creo que No, aquel y es que que ha en tenido en parte- algún momento... Perdón. Dale. No, Francisco, Yo contigo. solo dije en parte. Ya. Sí, Creo ¿no? que- Porque... Métele. Creo que aquellas personas que han pensado alguna vez en el suicidio son las que podrían decir, ¿por qué no lo han hecho? Las que no lo han llegado a concretar. Quizás es por exactamente ese miedo o esas cosas que dices de tu familia, de tus animales, etcétera. O sea, de tus seres queridos. Pero quizás a veces esas cosas se nublan y solo piensas en ti mismo. Creo que eso. Eso es lo único que quisiera aportar ahorita. Y yo lo que iba a decir era básicamente por lo mismo, casi lo mismo, ¿no? O sea, si uno estira la pata, bueno, hasta ahí llegó, ¿no? Pero Claro. el resto de los seres que en vida a uno lo quieren, pues, o sea, son los que se quedan. Mm, Porque Eso también o sea, tiene que ver mucho con el significado de la muerte, al fin y al cabo. ¿Qué significa Claro, la muerte no, para pero cada que uno además mismo y para los que lo somos- rodean? Claro, porque, mira, Claro, hemos que discutido somos cuál es la seres utilidad. sociales, ¿no? O sea, siempre extrañamos eso, la convivencia con una persona con la que ponte disfrutamos el estar y todo aquello. Exacto. Y que de un momento a otro ya no esté, pues Y por ya no eso, está. por eso hay ese dolor de algo que es natural. mm, Y por eso no nos animamos a un suicidio. Porque les voy a ser franco. Es que aunque creo que todos en la vida hemos pensado en el suicidio. Desde el ser más triste hasta la persona más alegre con la vida más perfecta. Porque creo que es un proceso natural, y sobre todo en la adolescencia, del ser humano. Cuando se piensa a sí mismo y piensa en su existencia. Porque, están de acuerdo conmigo, nosotros hemos sido arrojados a la vida. Y eso también lo dice Heidegger. El hombre fue arrojado a la vida. Nadie ha elegido nacer. Fuimos arrojados a la vida. Y así como fuimos arrojados a la vida, en algún punto de nuestra vida hemos pensado en arrojarnos a la muerte. Pero, obviamente, hay muchos, ¿no? Es bien tremendo, ¿no? Y yo creo que eso sí es más tabú. Es más tabú el suicidio que la muerte. Y sabes que Albert Camus, este filósofo francés, decía, es más jodido el punto de la filosofía en en su época dijo, no, en esta época debería ser el por qué es fútil o útil el suicidio. Si deberíamos optar por el suicidio o no deberíamos optarlo. El problema de la filosofía debería ser ese, dice Albert Camus, para que vean que cuánto peso le daba al suicidio y que entra en el marco de la muerte. Ya, Lo que a ver, mencionas sobre al la menos- parte de Camus. Dale, Pani. A ver, mira, por ejemplo, lo que mencionas sobre Albert Camus, es igual un filósofo que me encanta y tenía una frase que no la termino de recordar, pero iba algo así que vivimos en un mundo sin sentido y que todos vamos a morir y que luchar contra todo eso era absurdo, ¿verdad? Así, y bueno, el absurdo. justamente por eso Albert Camus se lo conoce como directamente el máximo exponente del absurdismo. Y también, justamente sobre este tema del miedo a la muerte, ¿verdad? También me hizo recuerdo a Sócrates, y al otro filósofo que me gusta solo un poquito. Y justamente en el momento que iba a morir, ¿verdad? Muchos, bueno, si más no me equivoco, creo que era Platón, que dice que algunas de sus últimas palabras fueron que creo que él murió por el juicio que le hicieron y que tenía que básicamente morir, ¿verdad? Y muchos le dijeron, pero ¿acaso no le tienes miedo a la muerte? Y el otro dijo, ¿por qué le tendría que tener miedo? Si, yo qué sé, si no hay nada, no tengo nada que temer. Y si hay algo, pues estoy curioso de saber qué es. Absolutamente. Y bueno, directamente así se murió, ¿verdad? Exacto, y tomó la cicuta. Exacto. Y esos chicos, bien, me parece una Sí. muy buenas palabras. Pablo, ¿qué opinan de eso, señores? vamos. ¿Luchó? Bueno, a ver. Ya que han argumentado con videojuegos, con series y con todo, yo me meto con las películas. Y Metele. teníamos en estos últimos tiempos a un peliculón ya titulado El Bromas, ¿no? ¿El bro? O sea, El Huesón. El Bromas, Ah, el Huesón, el payasito. O sea, el tipo se iba a matar, ¿no? Hasta que encontró ese sentido Esos de su spoilers. vida y en el que... perdón. Se alerta spoiler. Sí, sí. De nuevo. No, hasta ese momento en el que encuentra ese sentido
ente por el cual movía a todas esas masas de gente que de alguna u otra manera simpatizaban con él y hasta usaban máscaras como él Exacto. y decide no matarse, ¿no? O sea, en plan de que encuentra un sentido para vivir más allá de sus enfermedades, ¿no? Exacto, y opta por no abrazar la muerte. ¿Saben qué? Y ahorita que estás en las películas, me agrada, porque les voy a mencionar una película que justamente vi ayer en Netflix, se llama Yo Adolescente. Muy interesante, habla sobre justamente... No, es Yo Adolescente, es una película argentina. Desde allá les digo, a los que se animen a verla, es una película, o sea, es como la adolescencia misma, está llena de puntos máximos, está llena de puntos subidos y puntos muy abajo, o sea, son fuegos artificiales constantemente, porque o sea, para no hacerles mucho spoiler, es la historia de un adolescente argentino en el 2005-2004, justamente donde se quemó una discoteca, Cromañón y demás, hubo muchos muertos, jóvenes muertos y demás, pero él debate justamente se abre el debate de la muerte en su familia y en sus amigos, él explora su sexualidad y a eso también debate por qué vivir, ¿no? Y eso es el charle de un adolescente típico. ¿Por qué? ¿No? Y siempre incluso me incluyo, ya lo dijimos en la adolescencia. Yo no elegí vivir, ¿no? Yo no elegí a tus padres, ¿no? Pero yo no elegí esto, ¿no? ¿Y por qué me dices esto, me dices lo otro, ¿no? Yo no elegí nacer. Y eso es lo que pensamos o gritamos en la adolescencia. Y es básicamente eso. Lo que se puede cuestionar y es bien cabrón cómo termina y lo que te da. No todo siempre termina feliz porque la vida misma es así. Y si sabemos, señores, que la muerte es útil, que la inmortalidad sería una maldición, sabemos lo útil que es la muerte para la población, nuestro planeta, y que cada uno le da su propia lectura subjetiva, ¿por qué tendríamos que en sociedad, ahora en la sociedad paseña, hablemos, en la boliviana, más que todo la paseña, de La Paz, ¿por qué tenerle tanto boliviana, repelús a la muerte, señores? No sería, y me corrigen, y ahí, o sea, súper abierto, me corrigen si estoy, o sea, Paul, estás mal, no hay pedo, díganme nomás. Te vamos a pegar, ¿no? Polo, ya estás mal. ¿Por qué? ¿Por qué no cambiar esa idea de que la muerte no se tiene que hablar? Porque en algunas familias sigue siendo un tabú. De que la muerte no se tiene que hablar y que la muerte se tiene que llorar. La muerte se tiene que llevar con ropa oscura. O sea, es obligatorio. Y yo recuerdo que mi abuelo lo enterramos en medio de una fiesta tremenda y tragos. A mí incluso me sorprendió. Les dije, ¿por qué estamos festejando si el abuelo ha muerto? Y ahí me explicaron bien cabrón. Bueno, no era porque pensaron la muerte, sino era porque creían que el alma de mi abuelo se iba a quedar por la pena. Y para que el alma no tenga pena, dicen que hacen fiesta. Esto es en Guanay, en los Yungas. Para que el alma no tenga pena y que se vaya en paz, por eso hacen fiesta y hacen una mega farra. Ahora, creo que eso no hacen aquí en La Paz, en el altiplano. No he visto que lo hagan. Hay dolor, no hay dolo. Pero, ¿por qué no cambiamos eso, chicos? ¿O estoy equivocado? Si ya hemos hablado sobre la utilidad y todo eso. De cierta manera, bueno, ¿quién quiere hablar primero? Levante. Yo quiero hablar. Ya. Luis. A ver, argumentando lo que dijo Polo, yo pienso, yo pienso que una persona llora la muerte de otra porque esa persona aportó algo en su vida. Yo pienso que sería esa la razón principal. Claro. Yo les quería preguntar a ustedes si en algún momento tuvieran una enfermedad y el médico les diría, no sé, tienen 30 días en este mundo, ¿pensarían en la muerte así cada día o vivirían su vida al máximo? Creo que ahí recién cada uno viviría el máximo, ¿no? Sí, pero hemos quedado más antes en que la muerte es una cosa al azar. Yo puedo estar vivo ahora, pero mañana no. Mañana no. Entonces, ¿por qué no cada uno vive la vida al máximo sin estar
pensando en la muerte. Y es que ahí está. Es que en teoría eso debería ser, pues, ¿no? Pero mira, la verdad, y me incluyo en eso, no todos estamos así viviéndolo al máximo. Y ahí también, eso es otra discusión también. ¿Es necesaria vivir la vida al máximo? Porque mira, eso nos dice la tele, eso nos dice el reggaetón. Uy, vivir la vida al máximo. Full fiestas, full viajes, full culos, boom, boom, boom. O sea, Primera vez que escucho a alguien decir que el reggaetón te hace decir que vivas la vida al máximo. pero eso nos dicen, Te viejo, la con eso plantean nos como algo bombardean. muy factible. Mira, por ejemplo, yo hace una semana he visto una película. No les voy a decir cuál es porque les voy Ya. a spoilear feo. Ya. Ya. Esta película trata sobre una chica que tiene una enfermedad mortal. Sabe que va a morir de aquí a 2 meses, a 3 meses, depende a cómo esté avanzando. Ya. No hay cura para su enfermedad. Y esta chica elige vivir al máximo. Conoce a un chico, la chica debe tener 16 años, más o menos. Vive su vida al máximo. Este chico sabe que va a morir algún día a causa de esa enfermedad. Pero al final de la película se da una vuelta completa. La chica no muere a causa de esa enfermedad, sino a causa de un asesinato. Hija de... Aquí uno se pone a cuestionar por qué no vivimos cada uno como si fuera nuestro último día. Y eso en teoría debería ser, pues, pero no se da. Ah, Porque lo necesario Creo es que... yo, a creo ver. que yo puedo responder a eso. Metele. Alguna vez me puse, te escuchamos Pablo, alguna vez me cuestioné eso, ¿por qué nosotros ya conocemos ese de vive tu vida al máximo porque vas a morir en algún momento? Sí. Y tu muerte va a ser imprevisible, puedes morir mañana o en una semana o un mes o puedes vivir 90 años. Y yo me puse a pensar, claro, o sea, hay que vivir al máximo, pero al día siguiente ya se te pasa la idea. Es porque no estamos pensando constantemente en vivir la vida al máximo. Muchas veces en caricaturas o en series o en lo que sea, se hace en algún capítulo de algo que alguien por decirte, se obsesiona con eso. Y por decirte, se vuelve alguien súper paranoico con que va a morir ahorita por esto, por el otro. Se puede ver justamente eso. Y ahí está la exageración de estar pensando todo el tiempo eso y dejar de vivir tu vida, o cómo lo estás viviendo, que lo estés disfrutando, que simplemente estés existiendo. Pierdes ese sentido, ese sentido que estabas dándole, por darle un sentido más de voy a vivir al máximo, pero que voy a hacer esto, o sea, planificando demasiado. Creo que planificar demasiado es literalmente dejar de vivir al máximo. No sé si me estoy dejando entender. Es que también hay que contemplar esto, digamos, vivir al máximo es como lo que dicen siempre, un día especial para todos, digamos, sí puedes considerarlo vivir al máximo. Si vives todos tus días como considerarías un día especial, eventualmente considerarías que todo es rutinario, porque al fin y al cabo, si todos los días son especiales, es como que ninguno lo es. Eso también hay que contemplarlo. Al fin y al cabo, Exacto. lo que hace especial a un día es que es poco común, pero tiene características que son mejores que los días promedio. Además, también vivir un día al máximo implicaría, por ejemplo, tener la libertad de hacer lo que quieras, pero muchas veces te atan los factores económicos, de salud, etcétera, y ahí se vuelve un poco utópico, la verdad, el término de vivir tu vida al máximo. Imagina que te digan vive tu vida al máximo cuando tienes un examen al día siguiente o 2 exámenes al día siguiente y tienes que estudiar. Oye, vive al máximo. Me lo voy a pasar estudiando todo Al el máximo día, de estudio, pues. güey. Exacto. Pero no, Exacto. pero no te vas de casa. Como Leo decía, o sea, es que el vivir eso no al máximo a diario, pues se vuelve una monotonía. Y cuando ya luego tienes ese máximo, o sea, todos tus días son así. Esa monotonía ya es, ese máximo ya es toda una normalidad. Así que más bien yo agarraría el vive tu vida. Ya, a ver, por ejemplo, sobre Punto, eso lo de y eso. también sobre el tema, digamos que estábamos hace rato sobre el por qué le tememos a la muerte. Bueno, para empezar, obviamente no son todas las personas que le temen a la muerte. Hay muchas más bien que justamente, es por decir, intentan No, abrazarla sí, porque ellas sienten, ¿cómo se llama?, que su vida ha concluido. Bueno, esto principalmente en personas mayores, ¿verdad? Y bueno, y entonces, Bruce ¿por qué Wayne. le tememos a la muerte? Yo creo que es principalmente porque, para empezar, hay dos tipos, bueno, no, hay varios tipos de muerte, ¿verdad? Pero para este ejemplo yo voy a simplemente dar dos. Una que
una vez más, digamos, volviendo a los puntos de hace rato, que podemos mencionar la muerte natural y una muerte ya causada, ¿verdad? Porque una vez más, si una persona muere de forma natural a los 90 años después de que ya ha estudiado, se ha enamorado, ha tenido su vida y un montón de cosas más, pues obviamente puede afrontar, digamos, más tranquilamente la muerte porque se puede decir ya ha vivido casi todo lo que ha debido querer vivir, ¿verdad? Pero a ver, por ejemplo, justamente digamos, la analogía que hacen, por ejemplo, ¿qué pasa, digamos, si un día, yo que sé, tienes que estudiar, ¿no? Muchas veces nosotros sacrificamos nuestros días para un objetivo. ¿Y qué pasa si no es? Y bueno, muchas veces decimos, ya, después de cumplir ese objetivo, voy a disfrutar, yo qué sé, mis días, mi tiempo libre, demás, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, si la muerte llega antes de cumplir el objetivo, ahí ya se considera una muerte triste, ¿verdad? O sea, tanto, Trágica. yo qué sé, de tu parte ese rato que ves que estás muriendo, digamos, que lo debes ver pues horrible y las otras personas de tu alrededor pues lo van a ver de la misma forma. Exacto. Y bueno, justamente también con esta parte de las películas que estábamos hablando, hay una película que creo que no hemos mencionado y que es reciente y que trata bastante este tema, es Soul. Y Cementerio de elefantes. Cierto, Ajá. Soul. sí, Cementerio. por ejemplo, También Cementerio de Elefantes. Habitando. Por el copro, ya. De hecho, la de Vive tu vida también sería Saw, pero bueno. Bueno. Bueno, o sea, esto me agrada bastante ya que hasta cierto punto no te da una respuesta clara, de verdad, de yo que sé cómo esa alma o yo que sé obtuvo, digamos, su pase para ir a la Tierra y todo eso, principalmente porque se puede decir, creo que en términos de la película, su chispa, entre comillas, fue un poco vivir por vivir, ¿verdad? Y hasta cierto punto sí me parece una forma bastante válida, digamos, de ver la vida y también todo eso, pero también, bueno, criticar una parte de la película que no me gustó tanto el final, por así decirlo, ya que me hubiese gustado, digamos, que por parte de... Spoiler alert. Sí, Spoilers. básicamente. Ya, dale. Sí, que me hubiese gustado más que, ahí no me acuerdo cómo se llama el protagonista, que directamente acepte la muerte y no se le dé, digamos, esta oportunidad de revivir, digamos, porque una vez más yo creo que aceptar como tal la muerte es directamente fundamental para, se podría decir, empezar a disfrutar la vida. Digamos. Totalmente, Si no totalmente. sabía, la película esa tiene dos finales, la verdad, y el pseudo canon sería en el que revive, pero también hicieron el final en el que de verdad no lo hace. ¿Ah, sí? Eso no sabía. Ya, ¿Y dónde Ah, sí, sí, lo has sí, visto? Por favor, lo sabía. ya. Ahora, digamos, volviendo otra vez al tema de los filósofos y de Nietzsche, por ejemplo, en la parte del superhombre, yo creo que también va bastante ligado a esa parte, ya que justamente Nietzsche directamente repudiaba directamente el estilo de vida que te imponía la religión, ¿verdad? Y hasta cierto punto también las tradiciones y la cultura, incluso la propia moral y ética. Por eso, digamos, en la parte de justamente del Nietzsche, del superhombre, más o menos en resumidas cuentas te dice que tienes que vaciarte de todo eso y llenarte de lo que tú quieras directamente, y justamente por eso la última etapa es la del niño, que vuelvas prácticamente a empezar desde cero y que seas lo que tú quieras hacer. Barbie. No podía dejar pasar este momento por hacer Sí, yo tampoco. Y justamente hace un tiempo también, igual en un comentario random de Facebook, Perdón, era yo. vi un link de un tipo que hizo su trabajo de grado, eso de Ya. psicología, si Ya. no se me equivoco, y que te planteaba que la cultura como tal es fruto del miedo a la muerte. Exacto. Porque la cultura y la tradición, quieres que no, bueno, se podría decir también un poco pegar a la religión ahí, tratan bastante de eso, ¿verdad? De la trascendencia más allá de la muerte. Justamente también lo que mencionábamos hace rato, de que muchas veces se puede decir, grabamos muchos autores porque justamente, yo que sé, han dejado un gran legado, ¿verdad? Pero una vez más, esto muchas veces está dado por el miedo a la muerte de la propia sociedad. Y bueno, también decías, por ejemplo, que yo qué sé, digamos, por qué, digamos, aquí en La Paz o en general en Bolivia, digamos, en ciertos lugares celebran la muerte y en otros lo llevan de luto. Esto yo creo que es principalmente debido a la pluralidad cultural que hay en general, digamos, en el mundo, porque una vez más, justamente, no recuerdo qué filósofo propuso esto, que si más no me equivoco era europeo, que por ejemplo en Europa, una vez más, tenían la costumbre de enterrar a los muertos, ¿verdad? Pero en ciertos pueblos de África del Norte tenían la costumbre de comerse a los muertos. Y Puta Aquí madre. también cuando estas culturas chocaron, pues obviamente hubo un gran revuelo, ¿verdad? Que
qué hacían con los muertos. O sea, los otros veían mal enterrarlos y los otros los veían mal comerlos. O sea, Claro, y los una vez más, yo honraban. creo que esto está dado, principalmente dado a la cultura, que una vez más, la cultura no tiene, digamos, una verdad absoluta. Sí, bueno, ustedes me conocen y saben que soy en ese sentido bien anticultural, por así decirlo, y lo veo como algo vacío, algo tradiciones que seguimos casi sin un sentido, solo porque sí, y que intentamos darle justificación y que, una vez más, esto también lo tratamos de llevar al ámbito de la muerte. Y bueno, en ese sentido, Es no sé, que- yo lo veo, no sé, de verdad que no me agrada nada de esa parte. Es que también no es un solo porque sí, ¿no? Sino es que uno se desarrolla en un entorno de gente que se, o sea, que tiene esa forma de vida, esas creencias y todo eso, y uno quiera o no abstrae eso, ¿no? Lo adapta a su manera de pensar, a su forma de ser. Claro, pero ahí Totalmente. una vez más estarías Obviamente, entrando en la muchos verán y rueda dirán, cultural y no, tradicional. Y una vez más, deberíamos ser un poco más críticos con las actitudes y ciertas sí, actitudes que tomamos, ¿no? Pues, claro, pues sí. obviamente, pero como te digo, es que socializas con un grupo de gente que tiene esas costumbres, ¿no? Y es difícil no salirse de eso. Que sí Mm, se puede, pero o sea, ya tienes como algo que te forja desde el momento en el que estás, Sí, que también ellos que deciden de obviamente niño, ¿no? deberíamos cambiar. Mm. claro, o sea, pero como te digo, no necesariamente, o sea, bueno, como te digo, en ese sentido, de verdad que no me agrada nada de eso y quizás también justamente por eso soy un poco afín, digamos, a las filosofías de Nietzsche o del absurdismo de Albert Camus, Ujú. justamente porque hasta cierto punto rechazan todo eso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Nietzsche, si más no me equivoco, en el libro del filósofo, si más no me equivoco, decía que, por ejemplo, una persona, un filósofo, tiene que ser como un fénix, tiene que, se puede decir, quemarse a sí mismo hasta hacer cenizas para al final se puede decir renacer entre eso y ser algo mejor. Y una vez más, esto como tal como una alegoría, dejar atrás todas esas muchas veces cosas sin sentido que hacemos, estas tradiciones, estos, yo que sé, dogmas religiosos y demás, para, entre comillas, convertirnos en justamente puede haber sobre el hombro a la humanidad, tal como la humanidad ve por encima del hombro a los monos, digamos, actualmente. Y una vez más, Exacto. como te digo, simplemente lo veo como cadenas sin sentido que lo hacemos ahí solo porque sí. Una vez más, que claro, hay un montón de interacción social de medio, ¿no? Pero una vez más, aún así tratamos de justificarlo de formas muchas veces absurdas, ¿verdad? Pues sí, y sí, a veces la Para muerte es... cerrar como contrarrespuesta, yo creo que una vez que, como tú dices, el ave fénix se renace, ese renacimiento va a ser otra cultura que se va a extender por quién sabe cuánto tiempo y así y más siglos. Así que casi como Claro, pero que se llega a lo mismo. de hecho no, porque Brutal. una vez más se usa la alegoría del fénix porque constantemente se va haciendo cenizas y constantemente va renaciendo. Y una vez más en el libro de justamente ahí siempre de Así habló Zaratustra, que Ujú. es directamente la mayor alegoría que haya superhombre, justamente te menciona que directamente tiene que ser así. Y si más no me equivoco, en sus libros de Humano muy humano, y una vez más en el libro del filósofo, te recalca justamente eso. Tienes que estar en una constante autocrítica, en una constante justamente en este terreno de de la metafilosofía de cuestionarte todo. Justamente de ahí también nace esta frase súper Claro. conocida que es la de no asumas nada, cuestiona todo, ¿verdad? Y una vez más es algo que tienes que hacer Claro. constantemente, o sea, en la propia ciencia directamente es así, porque por ejemplo, Claro, esto sería, por todo ejemplo, esto las lo leyes de evocas, Newton, Pablo, el hecho de que hay que dejar las nociones, las preconcepciones culturales para empezar a pensar por nosotros mismos como así lo incita la filosofía, ¿verdad? Y para dejar de tener estos preconceptos de la muerte. claro. Exacto, me parece totalmente justo, me parece totalmente justo. Chicos, llevamos casi 2 horas. Así que, Bueno, ¿qué les parece si vamos por conclusiones, señores? Conclusiones, ronda de conclusiones. ya, perfecto. Perfecto. Venga, venga. Vamos, empezamos, Pancho, contigo. Ah, y yo, ¿por qué? ¿Quién quiere? ¿Quién se anima entonces? Conclusiones. No, no, estaba bien, Pancho, porfa.
conclusiones sobre qué Ya, piensan perfecto. sobre la muerte. Sí, Todos sobre lo los que hemos temas que hemos charlado, sobre lo que hemos tocado, tocado. A ver, se los resumo. Hemos tocado los 6 puntos, la mayoría de los 6 puntos que ha dicho el Pablo, que era la muerte en el plano cultural, la muerte biológicamente, la muerte, la utilidad de la muerte. Hemos visto también de que la muerte es útil porque habría sobrepoblación. La muerte también ayuda a regular el sistema. No habría ciclo de la vida sin muerte. Sabemos que la muerte es útil y que la inmortalidad sería sobre todo una maldición. Entonces la muerte es algo tan natural, algo tan necesario, sobre todo, y mira, mira, a ver vos, que esté en la misma frase, la muerte algo tan necesario para la vida. Eso es lo que hemos tocado, hemos Básicamente. puesto, a ver, conclusiones. Yo creo que las conclusiones son bien, tendrían que ser bien personales, ¿no? De cada uno. ¿Les parece, no les parece? A mí me parece que todos están mal. ¿Qué opinan, señores? O sea, aquí parafraseando a alguien, no, pero no es mi comentario. Pero a ver, ¿qué opinan? Conclusiones. Ya, a ver, ¿quién quiere empezar? Ya hablaste, ya hablaste. Empezó tú. Por orden de letra en el Discord. Ya, Fran. Fran. Así, mira vos. Ya, pues, como a un principio decía, ¿no? O sea, sí es bueno porque es parte, y además que es parte natural de cada uno, es el ciclo propio de la vida. Tal vez la cuestión es el cómo uno llega a ese punto, ¿no? A esa meta, entre comillas, que sería la muerte. Y además, el hecho de saber de que en algún momento eso va a llegar, ¿no? Y de que uno tiene que llevar una vida, no sé si buena o mala, pero sí como uno le gustaría que ella la lleve, ¿no? Y pues creo que en eso concluyo. Perfecto. Buenísima. ¿Saben qué? Yo le meto mi conclusión. Me ha parecido muy interesante lo que ha dicho el Pablo. Me parece que todos ustedes han portado puntos bien cabrones, como yo me lo esperaba. Yo creo que era necesario. Como les dije, hacer este podcast, es el programa piloto. Todos tenemos nuestro propio rincón. Y yo creo que Nuestro programa piloto de sí, 2 horas. nuestro propio cristal para ver el mundo. Y es bueno, y así vamos condensando. Y lo que puedo concluir a partir también de lo que ustedes dijeron, sí, la muerte es necesaria. Resumiendo, ¿no? Lo que ustedes lo comentaron, sí, la muerte es necesaria. Me parece genial de que aporte a la vida. O sea, me parece increíble que esté en la misma oración, que la muerte es necesaria para la vida. Y en ese sentido, pongo algo netamente mío, o sea, es mi subjetividad. Creo que pensar a la muerte como algo malo o asociar a la muerte con la tristeza, que es algo lo común, debería dejar de ser, porque al ser la muerte, lo hemos analizado, tan útil, necesaria, señores, útil, y sobre todo, como decía, lo planteó Pablo, lo que dijo Sócrates al morir. Bueno, miren, voy a morir, pero si muero ahora y ya no hay nada más, bueno, genial, ya no hay nada más y es una paz, pero si hay algo más, es un nuevo viaje. Wow, qué genial. ¿Qué sería esto lo siguiente por explorar? Y explorar este mundo, explorar esta vida, explorar este plano. Después de la muerte, si hay otro plano, qué mejor que ir a explorarlo, ¿verdad? Y eso me parece genial. Yo me quedo con esa lectura de Sócrates, de que si la muerte en verdad es el fin total, no hay una vida después de la muerte, no hay nada, es un pum, se acabó. Es paz, señores. Y experimentamos esa paz en mayor o en menor medida cada noche, y esta noche lo experimentaremos al ir a dormir. Eso no es rico dormir, señores. Es porque no tenemos conciencia. Pero es así. La muerte es así. Es irse a dormir. Exacto, es un momento donde no hay conciencia objetiva de nada y duermes y ¡pum! Y así va a ser cuando mueras. Quizás será más sangriento, quizás más agónico, quizás más tranquilo, pero la muerte va a ser así. Y si la muerte efectivamente es la paz de que no va a haber nada, ¡hey! ¡Qué genial! Y si hay una vida después de la muerte, sea cual sea, es una nueva aventura y me parece, a mí que me encanta el saber y el conocer,
me encantaría saber cuál es ese siguiente camino. Yo me quedo con la lectura de Sócrates y con la utilidad de la muerte. Y normalicemos el hecho de estar alegres porque un hermano nuestro, alguien de nosotros, alguien de los nuestros, está trascendiendo este plano. Parece buena conclusión. Creo que ya tu conclusión extensa abarca muchas de las conclusiones que hubiéramos llegado nosotros. Creo que podría decir una de las pequeñas frases que siempre me ha marcado a mí. Todos nacimos para morir. Es un hecho, es innegable, pero lo que hacemos con ese nacimiento al transcurso de nuestra vida es lo que, bueno, le llamamos vida. Y pues la muerte es algo que, claro, es inevitable y muy necesaria para darle la oportunidad a nuevas personas, nuevos pensamientos, nuevos progresos, etc. Creo que puedo llegar a la conclusión de que la muerte es eso, es el final de una vida, de un camino. Y eso es todo. Genial, brutal. ¿Quién aporta su conclusión? Conste que eso es bien su... Bueno. O sea, cada uno es su propia lectura, ¿no? Es bien personal la conclusión. Métanle, chicos. Leo, dale. Bueno, la conclusión al menos a la que yo llego después de todo esto, y también es algo que me han dicho hace mucho tiempo y se me hizo relativamente cierto, es que nosotros, o sea, tenemos algo por cierto, o sea, por seguro en todo, y es que vamos a morir tarde o temprano. Pero que a mí al menos lo que me dijeron es, uno muere dos veces, uno cuando de verdad muere y otro es cuando todos se olvidan de él. Entonces eso también habla más del sentido de la vida, que lo que uno busca en la vida, porque sabe que va a morir, es perdurar, o sea, que luego de 100 años sigan hablando de uno mismo. Y bueno, al fin y al cabo, la muerte no la veo ni como buena ni como mala, la veo como algo que está ahí y que es al fin y al cabo lo que cada uno quiere que sea. Pero lo importante de la vida al menos es tratar de perdurar. Qué jodido. Pues sí, ¿no? Cada uno busca perdurar a su modo. Qué Mi guaso. turno. Muy buena conclusión. Señor Luis. Don Luis. Bajo todo lo que han hablado, lo que hemos hablado, bajo mi perspectiva, yo veo la muerte como algo normal. Yo sé que hay personas que, no sé, les afecta bastante que un familiar muera o algo por el estilo. Pero así personalmente conmigo nunca ha pasado eso. Hubiera querido tal vez llorar con la muerte de algún familiar o de alguna mascota cercana, pero lo único que he sentido es una neblina, nada. Oye, eso es peligroso, Luis. Yo lo veo Bueno, normal. yo la verdad, Ya que llegue, yo apoyo mucho a lo que está diciendo Luis. el día que llegue la muerte de alguien, es porque llegó y ya está, no hay más. Pues eso es una versión bien estoica. Una versión bien estoica. Yo tengo que admitir que cuando se murió mi perro, yo, totalmente, o sea, para llegar a la conclusión que les he dado hoy, chicos, fue todo un camino de años de sufrimiento, de llorar, de lágrimas y demás, para dolor y todo, para concluir eso, porque quizás incluso, ¿se han dado cuenta? Quizás incluso estos mismos pensamientos que damos es porque queremos superar esa idea de la muerte y la verdad quizás muy en el fondo todos en mayor o menor medida le seguimos temiendo a la muerte. Tal vez. Pero Bueno, genial, tal vez. me parece genial tu conclusión, Luis. Tal vez por eso también no soy muy subjetivo con esto que ha pasado en la UPA. Yo lo he visto como algo normal, he visto los videos, no he sentido nada. Ahí quedó. Consíganle un psicólogo. Uy, qué jodido, Luis, qué jodido. Está bien. Bueno, esa es tu lectura y me parece interesante. Don Pablo. Y también comparto bastante, digamos, con lo que dijo Luis. O sea, yo tampoco nunca tuve la oportunidad de llorar, digamos, por un familiar cercano. Y todavía me pregunto, digamos, cómo reaccionaré, ¿verdad? En ese momento, pero al mismo tiempo siento que estoy lo suficientemente preparado como para no se puede decir perder el control, ¿verdad? Porque una vez más, yo creo que la vida principalmente comienza cuando te haces consciente de la muerte, ¿verdad? Justamente también recordé
y que justamente uno madura cuando se hace consciente de su propia mortalidad. Y bueno, principalmente terminar con justamente las dos cosas que ya dijimos, ¿verdad? Sobre Nietzsche y Camus. De Nietzsche, que si esta fuera, digamos, la única vida, estarías feliz repitiéndolo una y otra vez. Y bueno, con lo de Camus, de que la vida no tiene sentido, que todos vamos a morir y luchar contra todo eso es absurdo. Así que, pues eso. Brutal, brutal, me parece brutal. Leo, ¿ya le diste tu lectura? Sí. Ah, cierto. Básicamente. Chicos, hemos dado nuestras conclusiones. Todos ya lo dimos. Sí. Me parece que ha sido un buen podcast, hemos hablado mucho, aunque creo que quizás no hemos tocado ciertos temas, pero Un tema muy extenso. sí, porque es súper Prácticamente extenso. la muerte, hablar de la muerte es un tema súper extenso, súper a veces complicado o súper fácil. Eso, y Depende tampoco se mucho puede de- hablar de la muerte sin No, hablar y de la vida. además, También, Exacto. también, Sí, totalmente. y eso nos condujo a ampliarnos más, ¿no? Así que no sé en qué punto nos hemos salido de las ramas. Pero, No, Creo que no, al final hemos pero terminado, siempre hemos mantenido. terminado hablando justamente de la vida y la muerte, de cómo Sí. la vida es tan importante como la muerte misma. Que Claro, nos- es que son, que nos- son claro, que conceptos también que son- no pueden existir el uno sin el otro. Exacto. O sea, vemos estos exacto. conceptos como si fuera una dicotomía, pero en realidad lo deberíamos ver como si fuera una dialéctica. Que al fin y al cabo está bien el carácter de un filósofo, ¿verdad? El carácter dialéctico. Exactamente. Y a mí me parece, mira, me pareció fascinante que le demos la lectura de la vida como el disparador de la civilización, religión, guerras, control. Es más, se dan cuenta que es por la muerte que tenemos que legar, tenemos que tener hijos. Por eso se formaron clanes, así nos ordenamos. Por el miedo a la muerte es que empezamos a ser nosotros, ya no éramos cazadores recolectores, empezamos a ser nosotros, bueno, no moriremos tanto, hagamos nuestras propias parcelas, criemos ganado, cultivemos. Por el miedo a la muerte es que hicimos Estados-Nación, por miedo a la muerte de que nos matemos unos a otros, se creó el Estado-Nación. Yo le decía a Jean-Jacques Rousseau, es el pacto, el contrato social se crea entre el Estado y la población, porque del otro modo estaríamos en el estado salvaje, y ese estado de naturaleza que le llama Jean Rousseau es cuando tú y yo, como no hay Estado, no hay una ley, no hay policía, no hay leyes, claro, no hay ninguna ley, yo te puedo dar un pistoletazo, te mato con una piedra y nadie me dice nada, ¿no ve? Por miedo a la muerte creamos eso, y por miedo a la muerte hemos llegado a tener ese disparador. Hemos llegado a tener la civilización que tenemos en mayor o menor medida. O sea, es un nivel de abstracción bien poderoso, pero es eso. O sea, me parece a eso genial que lo hayamos tocado. Muy bien, Polo, muy bien, chicos. Exacto. Aquí termina Muchas gracias, la Polo. transmisión. Muchas gracias por la invitación a experimentar algo nuevo. Y nada, a ver si nos vemos en otra ocasión. Muy bien, chicos, gracias. Cada uno despídase, Ha sido un placer chicos. Fue grato hablar con todos y escuchar todo, ¿no? Así que espero que les guste a todos. Hasta Perfecto. luego. Esto Acá fue, el que escuche esto y se haya quedado las 2 horas escuchando todas las cosas, espero que, no sé, le ayude a cambiar, etc. Y pues que lo haya disfrutado simplemente. Hasta pronto. bueno, gracias por escuchar el The Magic Coffee Podcast. Pablo, ¿quieres decir un chao? Sí, adiós muchachos, se cuidan y no consuman drogas. Váyanse. El Leo no dijo chao. Tomen agua. Ah, bueno, entonces, adiós muchachos y coman sus vegetales. Y bien, dijo el gato. Si se quedaron hasta acá, denme un mensaje por Facebook, les voy a dar un regalo. Gracias por habernos escuchado. Este fue el programa piloto de The Magic Coffee Podcast. Nuestro programa fue de la muerte y sintonícenos para el siguiente tema. Hasta luego. El regalo es $10 en Google Play. Listo, ya están muteados, chicos. Ahora... Ay, no, pero mi micrófono no.